Anne Rice. Taltos. Las brujas de Mayfair. Capítulo 31. Y el sueño se repite. Rowan se levanta de la cama y baja la escalera corriendo. «Emalet», exclama. La pala está debajo del árbol. ¿Quién iba a molestarse en retirarla? Rowan se pone a cavar y al fin encuentra a su hija, una joven con el cabello largo y liso y los ojos azules. «Madre. Ven, cariño». Están juntas en la fosa. Rowan abraza a su hija con fuerza. «Perdóname por haberte matado». «No te preocupes, mamá», respondió Emalet. Rowan se despertó pálida y sudorosa. La habitación estaba en silencio. Solo se oía el leve zumbido del circuito de calefacción que se hallaba instalada debajo del suelo. Michael estaba acostado junto a ella, los nudillos rozándole la cadera mientras ella, sentada en la cama, lo miraba aterrada, cubriéndose la boca con una mano. «No, no lo despiertes. No le atormentes otra vez con ese tema». Pero ella lo sabía. Después de haber hablado, una vez que hubieron terminado de cenar y fueron a dar un largo paseo por las calles nevadas, cuando se sentaron a charlar hasta el amanecer y luego desayunaron y charlaron un rato más y se juraron eterna amistad, ella lo comprendió. No debió haber matado a su hija. No había motivo para ello. ¿Cómo podría aquella criatura de mirada bondadosa, que la había consolado con su dulce voz, sus pechos rebosantes de leche, una leche deliciosa, cómo podría aquella temblorosa criatura ser capaz de herir a alguien? ¿Qué lógica la había hecho empuñar la pistola y apretar el gatillo? Era el producto de una violación, una aberración, una pesadilla. No obstante, Rowan se levantó de la cama, se calzó las zapatillas en la oscuridad y se puso una bata larga y blanca que había sobre la silla, otra de esas extrañas prendas que había metido en la maleta, impregnada del perfume de otra mujer. Sí, había asesinado a esa dulce e ingenua muchacha, llena de recuerdos de remotas tierras, de valles y planicies y quién sabe qué otros misterios. Que la había tranquilizado en la oscuridad, cuando Rowan permanecía atada a los postes de la cama. Mi querida Emalet. Al final del oscuro pasillo había una ventana, un enorme rectángulo que mostraba el paisaje nevado del cielo y proyectaba un charco de luz sobre el mármol del suelo. Rowan se dirigió hacia esa luz con pasos apresurados y sigilosos, el vaporoso bajo de la bata flotando a su alrededor, la mano extendida para oprimir el botón del ascensor. «Condúceme abajo, llévame al lugar donde se encuentran las muñecas. Sácame de aquí. Si me detengo frente a esa ventana, me arrojaré por ella. Abriré la ventana, contemplaré a mis pies las luces de la ciudad más grande del mundo, me encaramaré sobre el alféizar y me arrojaré al frío y oscuro vacío. Iré a reunirme con mi hija». Por su mente atravesaron todas las imágenes de esa historia, el sonoro timbre de la voz de él, su amable mirada mientras hablaba. Su hija no era más que un montón de restos descompuestos enterrados a los pies de la encina, un ser que había sido eliminado del mundo sin que nadie estampara su firma en el certificado de defunción, sin que nadie cantara un himno. Las puertas se cerraron. El viento silbaba a través de la caja del ascensor como si estuviera en lo alto de una montaña. A medida que el ascensor descendía, el sonido se fue haciendo más intenso, hasta que Rowan tuvo la impresión de hallarse en una gigantesca chimenea. Deseaba desplomarse en el suelo y permanecer ahí tendida, inerte, sin fuerzas ni ganas para luchar, deseaba hundirse en la oscuridad. No quedaban más palabras por pronunciar, ni más pensamientos. No quedaba nada por saber ni averiguar. Debí tomarla de la mano, pensó Rowan. Debí abrazarla. Hubiera sido muy fácil abrazarla con ternura, estrecharla contra mi pecho. Mi querida Emalet. Todos aquellos sueños que te impulsaron a marcharte con él, unos sueños sobre un tipo de células que ningún ser humano había observado jamás, sobre unos secretos extraídos con manos expertas de los tejidos, unos brazos que se movían con destreza, unos labios apoyados sobre un cristal esterilizado, unas gotas de sangre ofrecidas sin apenas hacer ningún aspaviento, fluidos, mapas, esquemas y radiografías realizadas sin causar el menor daño, para relatar una historia nueva, un nuevo milagro, un nuevo comienzo.
Todo eso, con ella, hubiera sido posible. Una joven dócil, femenina, incapaz de herir a nadie, fácil de controlar y de cuidar. Las puertas del ascensor se abrieron. Las muñecas la estaban esperando. El resplandor de la ciudad penetraba a través de un centenar de grandes ventanas, quedando atrapado y suspendido en los cuadrados y rectángulos de cristal, mientras las muñecas aguardaban con los brazos alzados. Sus diminutas bocas entreabiertas, como si fueran a saludarla, sus pequeños y exquisitos dedos inmóviles en la oscuridad. Rowan caminó en silencio por entre las vitrinas que custodiaban a las muñecas, observando sus ojos negros e inexpresivos, fijos en el espacio, o claros y refulgentes. Las muñecas son silenciosas, pacientes, las muñecas prestan atención. Había regresado junto a la Bru, la reina de las muñecas, la majestuosa princesa de porcelana con ojos almendrados y mejillas redondas y sonrosadas, con las cejas levemente arqueadas en una expresión de constante perplejidad, como tratando de comprender, ¿qué? ¿El incesante desfile de criaturas dotadas de movimiento que se parecen a ella? Rowan deseó que, siquiera durante unos segundos, las muñecas cobraran vida, para abrazarlas y sentir su calor. Para poseerlas. Ojalá pudiera salir de ese maldito hoyo cavado bajo el árbol y caminar de nuevo, pensó Rowan, como si la muerte fuera una parte de la historia que ella pudiera eliminar, como si aquellos momentos fatales pudieran ser borrados para siempre. Sin tropezar, sin dar un paso en falso. Deseo estrecharte entre mis brazos. Rowan colocó las manos sobre el frío cristal de la vitrina y apoyó la frente en él. La luz dibujaba dos medias lunas en los ojos de la muñeca. Su larga y tupida cabellera de mohair colgaba, tiesa y apelmazada, sobre su vestido de seda, como si estuviera impregnada de la humedad de la tierra, la humedad de una fosa. ¿Dónde estaba la llave? Rowan no recordaba si As la llevaba colgada alrededor del cuello. Ansiaba abrir la puerta de la vitrina, sostener a la muñeca en sus brazos, estrecharla durante unos instantes contra su pecho. ¿Qué pasa cuando el dolor conduce a la locura, cuando el dolor borra todo pensamiento racional, todo sentimiento, esperanza, sueño, anhelo? Al final se produce el agotamiento. El cuerpo busca volver a dormir, acostarse y descansar, dejar de atormentarse. Nada ha cambiado. Las muñecas contemplan fijamente, como de costumbre, mientras que la tierra devora lo que está sepultado en ella, como de costumbre. Pero de pronto se apodera del alma un infinito cansancio y entonces uno se da cuenta de que hay tiempo para llorar, para sufrir, para morir y yacer junto a ellos, para acabar de una vez, porque sólo así desaparecen los remordimientos y el sentimiento de culpabilidad, cuando uno está tan muerto como ellos. Él estaba allí, de pie, junto a la ventana. Su silueta era inconfundible. No existía nadie tan alto como él y, al margen de su estatura, Rowan conocía perfectamente cada rasgo de su cara, la línea de su perfil. As la había oído en la oscuridad regresar sigilosamente por el pasillo hacia su habitación. Pero no se movió. Permaneció apoyado contra el marco de la ventana, observando el amanecer, observando cómo se fundían las estrellas y se disipaba la oscuridad, dando paso a una luz lechosa. ¿En qué estaría pensando? ¿Acaso en que ella había accedido a reunirse con él? Rowan estaba hundida, destrozada, incapaz de decidir lo que debía hacer. Deseaba acercarse a él y contemplar la tenue luz que iluminaba los tejados y las torres, las luces que parpadeaban por las sombrías calles y el humo que brotaba, formando unas espirales, de un centenar de chimeneas. Al fin se dirigió hacia él. «¿Nos amamos?», dijo él, «¿lo sabes, no es cierto?». Su rostro expresaba tanta tristeza que ella sintió una punzada de dolor. Era un dolor distinto, que tocaba una fibra muy sensible, un dolor inmediato capaz de provocar un torrente de lágrimas en medio de aquel vacío y aquel horror. «Sí», contestó ella, «nos amamos profundamente, con todo nuestro corazón». «Siempre nos quedará eso», dijo él. «¿Verdad?». «Sí, siempre. Somos amigos y siempre lo seremos, y nada, absolutamente nada podrá obligarnos a romper las promesas que nos hemos hecho. Y yo sabré que tú estás ahí. Y cuando no quieras estar solo, no tienes más que venir a vernos». As se volvió despacio, como si se resistiera a mirarla. Empezaba a clarear y la luz invadía la habitación,
haciendo que pareciera más amplia y resaltando cada detalle del rostro de As, más fatigado que de costumbre y levemente menos perfecto. Un beso, un casto y silencioso beso, mientras sus manos se unieron durante unos fugaces segundos. Luego, Rowan dio media vuelta y regresó a su habitación, somnolienta, dolida, alegrándose de que el amanecer derramase su luz sobre el mullido lecho. Al fin podré dormir, pensó, podré arrebujarme en el suave edredón, junto a Mako. Capítulo 32. Hacía demasiado frío en la calle, aunque el invierno no tardaría en remitir en Nueva York. Si el enano quería que se encontraran en la trattoria, As no tenía ningún inconveniente. No le importaba dar un paseo. No quería quedarse solo en sus habitaciones del rascacielos, además, suponía que Samuel ya habría salido hacia allí y no conseguiría hacerle cambiar de opinión. Le gustaba observar a la muchedumbre que circulaba apresuradamente por la Séptima Avenida al atardecer, los brillantes escaparates llenos de porcelanas orientales de alegre colorido, suntuosos relojes, estatuas de bronce y alfombras de lana y seda, los elegantes artículos de regalo que se vendían en esa zona de la ciudad. As observó a unas parejas que se dirigían con prisas a cenar para llegar a tiempo al Carnegie Hall, donde un joven violinista que había causado sensación en todo el mundo daba un concierto. Ante las taquillas se habían formado unas colas kilométricas. Las elegantes boutiques aún no habían cerrado. La nieve caía en pequeños copos, que no llegaban a cubrir el asfalto ni las aceras debido a la marea humana que las invadía a aquellas horas. No es mal momento para caminar por las calles. Es un mal momento para tratar de olvidar que has abrazado a tus amigos, Michael y Rowan, por última vez hasta que recibas noticias suyas. Por supuesto, ellos no sabían que esas fuesen las reglas del juego, el gesto que su corazón y su orgullo les exigían, aunque probablemente no les habría sorprendido. Habían pasado 4 días con él, y As se sentía tan inseguro respecto al amor de ellos hacia él como cuando los vio por primera vez en Londres. No le apetecía estar solo. El único problema era no haberse vestido con más discreción, para pasar inadvertido, y con prendas más gruesas, para defenderse de aquel viento gélido. La gente miraba con asombro a un individuo de más de 2 metros que lucía un blazer de seda morado, muy poco adecuado al tiempecito que hacía, y una bufanda amarilla. Había sido una estupidez ponerse esas prendas, más apropiadas para una reunión privada, y más aún salir a la calle vestido de ese modo. As se había puesto aquella ropa antes de que Renwick le comunicara la noticia. Samuel había hecho el equipaje y se había marchado, se reuniría con él en la trattoria. Samuel había dejado el bulldog, su perro neoyorquino, y confiaba en que a As no le molestara. ¿Por qué iba a molestarle a As un perro que no cesaba de babear y roncar? Al fin y al cabo, quienes tendrían que apechugar con él serían Renwick y la joven Leslie. La joven Leslie se había convertido en una figura omnipresente en las oficinas y dependencias del rascacielos, cosa de la que se sentía muy complacida. Samuel compraría otro perro cuando estuviese en Inglaterra. La trattoria estaba atestada. A través de la ventana As vio a los clientes apiñados frente al bar, así como en las innumerables y pequeñas mesas del local. Allí estaba Samuel, tal como habían quedado, fumándose una húmeda colilla. Samuel, al igual que Michael, apuraba hasta el filtro los cigarrillos, bebiendo whisky en vaso corto y ancho y mirando la puerta fijamente, a la espera de que apareciera As. As dio unos golpecitos en la ventana. El enano lo miró de arriba abajo y sacudió la cabeza. Samuel iba muy elegante con una chaqueta y un chaleco de lana, una flamante camisa y unos zapatos tan lustrosos que parecían espejos. Sobre la mesa había unos guantes de piel marrón que yacían arrugados e inertes, como 2 manos fantasmagóricas. Resultaba imposible adivinar los sentimientos que ocultaban los pliegues y arrugas que surcaban el rostro de Samuel, pero a juzgar por su pulcro y sobrio aspecto nada parecía indicar que fuera a montar otra escena como la que se había producido 48 horas antes. Afortunadamente, Michael encontraba a Samuel lo más de divertido. Una noche ambos se emborracharon como cubas, dedicándose a contar chistes mientras Rowan y As se limitaban a sonreír con benevolencia, tensos y conscientes de que si se acostaban tenían más que perder que de ganar, a menos que As pensara única y exclusivamente en sí mismo. Pero As no era así. Sin embargo, tampoco soy de los que les gustan estar solos, pensó.
junto a la copa de Samuel había un maletín de cuero. Por lo visto, tenía pensado marcharse. As se abrió paso entre los clientes que entraban y salían, señalando a Samuel con el índice para informar al atribulado portero que le estaban esperando. Al traspasar el umbral del restaurante, dejando a sus espaldas el frío polar, una algarabía de voces, platos, cacharros y pisadas acogió a As, junto con una bocanada de aire cálido. Algunos clientes se volvieron para observarlo con curiosidad, pero lo maravilloso de los restaurantes de Nueva York era que en ellos reinaba un ambiente más animado que en otros lugares y que la gente estaba más pendiente de su pareja que de lo que ocurría a su alrededor. Todas las reuniones tenían un aire serio y crucial. La comida era devorada de forma apresurada, los rostros de los comensales expresaban un evidente entusiasmo, si no ante el compañero de mesa, al menos ante la alegría y el ambiente del local. Resultaba imposible no fijarse en el gigantesco individuo que lucía una llamativa chaqueta de seda morada y que se sentaba frente al hombre más diminuto que había en la trattoria, un enano enfundado en un grueso traje de lana, pero lo hacían de reojo o con un brusco movimiento de la cabeza capaz de provocar una lesión en la columna vertebral, sin perder el hilo de la conversación. La mesa estaba situada junto a la puerta de entrada, pero los transeúntes eran todavía más hábiles en observar disimuladamente a la gente que los clientes del cálido y acogedor restaurante. «Dilo de una vez», murmuró As. «Te marchas, regresas a Inglaterra». «Sabías que me marcharía, no tengo ganas de quedarme aquí. Siempre creo que va a ser estupendo, y luego me canso de un lugar y siento deseos de regresar a casa. Tengo que regresar al valle antes de que esos necios de Talamasca empiecen a invadirlo». «No creo que lo hagan», respondió As. «Confiaba en que permanecieras aquí un tiempo». Le asombraba el tono sereno de su voz. «Me hubiera gustado charlar sobre». «¿Lloraste al despedirte de tus amigos humanos?», preguntó Samuel. «¿A qué viene esa pregunta? ¿Qué pretendes, discutir conmigo? ¿Por qué confiaste en esa gente? El camarero quiere saber qué vas a tomar. Debes comer algo». As cogió la carta, señaló un plato de pasta que solía tomar en los restaurantes italianos y esperó a que el camarero desapareciera antes de reanudar la conversación. «Si no hubieras estado borracho, Samuel, si no lo hubieras visto a través de una nube de vapores etílicos, conocerías la respuesta a esa pregunta. Las brujas Mafia. Sé cómo son. Yuri me habló de ellas cuando estaba herido y deliraba. No seas estúpido, As, no esperes que esa gente te ame. Como de costumbre, no dices más que sandeces», le replicó As. «Pero ya estoy acostumbrado». El camarero depositó la botella de agua mineral, la leche y los vasos sobre la mesa. «Estás trastornado, As», dijo Samuel, indicándole al camarero que le sirviera otro whisky, sin agua y sin hielo. «Pero yo no tengo la culpa». Samuel se repantingó en la silla y añadió: «Solo trato de prevenirte, amigo mío. Si lo prefieres lo diré de otro modo, no te enamores de esa gente. Si insistes en este tema, acabaré perdiendo la paciencia». El enano lanzó una carcajada sonora, profunda. Sus ojillos, semiocultos por los pliegues y las arrugas de su rostro, mostraban una expresión divertida. «En tal caso me quedaré un par de horas más en Nueva York», dijo el enano. As no respondió. No quería hablar más de la cuenta ni ante Samuel ni ante ninguna otra persona. Los golpes que había recibido a lo largo de su vida le habían enseñado a ser prudente. Tras unos momentos, preguntó: «¿Y, según tú, a quién debo amar?». Formuló la pregunta con un leve tono de reproche. «Me alegraré de que te vayas. Quiero decir, que tengo ganas de acabar de una vez con esta conversación tan desagradable. No debiste sincerarte con ellos, As, no debiste contarles tu historia. Lo del gitano también fue un error. No debiste dejar que regresara a Talamasca». «¿Te refieres a Yuri? ¿Qué querías que hiciera? ¿Cómo querías que le impidiera regresar a Talamasca?» «Proponiéndole venir a Nueva York, ofreciéndole un trabajo en tu empresa. Era un hombre con la vida rota, habría aceptado encantado. Pero le enviaste de regreso a casa para que escriba un libro sobre lo ocurrido. Podía haber sido amigo nuestro. No, aquel no era lugar indicado para él. Debía regresar». «Te equivocas.
Habría sido un excelente compañero para ti, un marginado, un gitano, una especie de puta. Te ruego que no seas vulgar y obsceno. Me asustas. Fue decisión de Yuri. Si no hubiera querido regresar, lo habría dicho. Su vida es la orden. Tenía que volver, al menos hasta que cicatrizaran las heridas. ¿Y después? No habría sido feliz aquí, en mi mundo. Las muñecas son mágicas para los que las aman y aprecian, pero para los demás no dejan de ser unos simples juguetes. Yuri no es un hombre de gustos refinados, sino de inclinaciones más bien toscas. Eso suena bien, pero no deja de ser una estupidez, contestó Samuel. Esperó a que el camarero depositara el vaso de whisky sobre la mesa y luego prosiguió: tu mundo está lleno de cosas que Yuri podría haber hecho. Podrías haberle encargado que construyera más parques, que plantara más árboles, cualquiera de esos proyectos tan grandiosos que tienes. ¿Qué les dijiste a los brujos? ¿Que ibas a construir unos parques flotantes para que todo el mundo pudiera contemplar lo que tú ves desde tus aposentos de mármol? Podrías haber colocado a ese chico en tu empresa, te habría hecho compañía. No sigas. Las cosas son como son. Lo que pasa es que deseas la amistad de esos brujos, una pareja casada y rodeada de un inmenso clan, unas personas con un estilo de vida familiar totalmente humano. ¿Qué puedo hacer para obligarte a callar? Nada. Bébete la leche. Sé que estás deseando hacerlo. ¿Te avergüenza beber leche delante de mí? ¿Temes que te diga, anda, bébete la leche como un buen chico, Aslar? Ya lo has dicho, aunque todavía no he probado la leche. Amas a esos dos brujos. Lo que Michael y Rowan deben hacer es tratar de olvidar esta pesadilla, los Taltos, el Valle, los estúpidos asesinos que se infiltraron en Talamasca. Es esencial, si quieren mantenerse en su sano juicio, que regresen a casa y traten de construir una vida adecuada a las expectativas de los Maffer. Me da rabia que te enamores de gente que te da la espalda, como harán Michael y Rowan. As no contestó. Están rodeados de centenares de personas ante las cuales deben mentir sobre esa parte de su vida, prosiguió Samuel. Tratarán de olvidar que existes, no permitirán que tu presencia empañe su paz familiar y cotidiana. Comprendo. No me gusta verte sufrir. ¿De veras? Sí. Me gusta abrir una revista o un periódico y leer un artículo sobre tus éxitos empresariales, ver tu sonriente rostro en la lista de los 10 multimillonarios más excéntricos del mundo o de los 10 mejores partidos de Nueva York. Sé que te atormentarás preguntándote si esos brujos son realmente tus amigos, si puedes acudir a ellos cuando tengas problemas, si puedes utilizarlos para conocerte mejor a ti mismo, si puedes contar con ellos para que te proporcionen el calor y el afecto que todo ser humano necesita. Quédate, Samuel, te lo ruego. Las palabras de As pusieron fin al discurso del enano. Este suspiró, apuró medio vaso de whisky de un trago y se relamió el grueso labio inferior con una lengua de un insólito color rosa. Francamente, As, no me apetece. Acudí en cuanto me lo pediste, Samuel. ¿Te arrepientes de ello? No, ¿cómo podría hacerlo? Olvídalo, As. De veras, olvida todo el asunto. Olvida que llegó un Taltos al valle. Olvida que conociste a esos brujos. Olvida que necesitas que la gente te quiera y acepte tal como eres. Es imposible. Estoy preocupado por ti. Temo que cometas una locura. Te conozco bien. ¿Tú crees? Sé que eres capaz de destruir todo lo que has construido, la compañía, tu imperio, los juguetes sin límites o muñecas para todos, o como quiera que se llame. Te hundirás en la apatía. Te abandonarás. Te marcharás lejos, y las cosas que has construido y creado se derrumbarán. No sería la primera vez que ocurre. Luego te sentirás perdido, al igual que yo, y una fría noche de invierno, y no sé por qué siempre eliges esa época, te presentarás en el valle para que yo te consuele. Esto es muy importante para mí, Samuel, contestó As. Por muchas razones. Parques, árboles, jardines y niños, recitó con sorna el enano. As no respondió. Piensa en todas las personas que dependen de ti, dijo Samuel, reanudando el sermón. Piensa en todas las personas que fabrican, venden, compran y aman los objetos que tú produces.
El hecho de que existan unas personas de carne y hueso que dependan de nosotros es un buen sustituto para la cordura. ¿No estás de acuerdo conmigo? No sustituye la cordura, sino la felicidad, respondió As. De acuerdo, como quieras. Pero no esperes que tus brujos te llamen, y no se te ocurra ir a encontrarte con ellos en su territorio. Si te ven aparecer en su jardín, lo único que descubrirás en sus ojos es temor. ¿Estás seguro? Sí. Se lo has contado todo, As. ¿Por qué lo hiciste? Quizá de no haberlo hecho no te temerían. No sabes lo que dices. El recuerdo de Yuri y Talamasca te obsesionará. No es cierto. Esos brujos no son tus amigos, As. Ya me lo has repetido varias veces. Estoy convencido de ello. La curiosidad y el respeto que les inspiras no tardará en convertirse en temor. Es un viejo cliché, As, son humanos. As inclinó la cabeza y miró a través de la ventana. La nieve caía con fuerza, obligando a los transeúntes a agachar la cabeza. Estoy seguro, Aslar, dijo Samuel, porque yo también soy un marginado, lo mismo que tú. Mira la multitud de humanos que pasan por la calle, cada uno de ellos condena a otros por ser unos marginados, unos seres, no humanos. Somos monstruos, amigo mío. Siempre lo seremos. Ellos son más poderosos que nosotros. Demos gracias a Dios por estar vivos, añadió Samuel, apurando el resto del whisky. De modo que has decidido regresar al valle con tus amigos. Los detesto, tú lo sabes. Pero dentro de poco el valle dejará de ser nuestro. Regreso a él por motivos sentimentales. No es solo por Talamasca, ni por el hecho de que 16 amables eruditos se presentarán con sus grabadoras y me rogarán que les explique todo cuanto sé, mientras almorzamos en la posada. Son esos arqueólogos que están excavando la catedral de San Aslar. El mundo moderno ha descubierto el lugar. ¿Cómo? Gracias a tus malditos brujos. No puedes echarnos la culpa de eso a mí ni a Rouen ni Mago. Al final tendremos que buscar otro lugar más remoto, otra maldición o leyenda que nos proteja. Pero ellos no son mis amigos, de eso puedes estar seguro. As se limitó a asentir con un leve movimiento de cabeza. El camarero les trajo lo que habían encargado, una enorme ensalada para el enano y un plato de pasta para As. Tras servirles la comida les llenó las copas de vino. Olía a rancio. Estoy demasiado borracho para comer, dijo Samuel. Comprendo que debas marcharte, dijo As, suavemente. Es decir, si estás obligado a hacerlo, es mejor que te vayas. Ambos guardaron silencio durante unos minutos. Luego el enano cogió el tenedor y empezó a devorar su ensalada. Pese a sus esfuerzos, cada vez que se llevaba el tenedor a la boca le caían unos pedacitos de comida al plato. Tras dejar el plato limpio, engullendo hasta la última aceituna, trocito de queso y lechuga, bebió un buen trago de agua mineral. Pediré otro whisky, dijo Samuel. As soltó una amarga risotada. Samuel se bajó de la silla, cogió el maletín, se acercó a As y le echó el brazo alrededor del cuello. As lo besó apresuradamente en la mejilla, de un tacto áspero que le repugnaba, aunque trató de disimularlo. ¿Volverás pronto?, preguntó As. No, pero ya nos veremos, respondió Samuel. Cuida de mi perro. Es un animal muy sensible. Lo tendré en cuenta. Y procura volcarte en tu trabajo. ¿Algo más? Te quiero. Y con estas palabras, Samuel se abrió paso a codazos entre un grupo de personas que aguardaban a ocupar una mesa y otras que estaban a punto de marcharse, abandonó el restaurante y pasó frente a la ventana. Unos gruesos copos de nieve le cayeron sobre el pelo, las tupidas cejas y los hombros. Alzó la mano para despedirse de As y desapareció entre la multitud que transitaba por las calles. As levantó el vaso de leche y se la bebió despacio. Luego puso unos $1 debajo del plato, observó la comida como si se despidiera de ella y abandonó también el restaurante, encaminándose hacia la 7ª Avenida. Cuando llegó a su habitación, en lo alto del edificio, comprobó que Renwick lo estaba esperando. Parece que se ha resfriado, señor. Ah, sí, murmuró As, dejando que Renwick le quitara el blazer y la escandalosa bufanda.
Luego se puso una chaqueta de franela forrada de raso y, cogiendo la toalla que le ofrecía Renwick, se secó el pelo y la cara. «Siéntese, señor, para que pueda quitarle los zapatos». «De acuerdo», respondió As. Se sentía tan cómodo en el sillón, que no tenía ganas de levantarse para meterse en la cama. Todas las habitaciones estaban desiertas. Rowan y Mako se habían ido. «Esta noche no saldremos a dar un paseo y a charlar», pensó As. «Sus amigos llegaron sin novedad a Nueva Orleans, señor», le informó Renwick, quitándole los calcetines húmedos y poniéndole otros secos con tal destreza que sus dedos apenas rozaron los pies de As. «Llamaron poco después de que usted saliera a cenar. El avión ha emprendido ya el vuelo de regreso. Aterrizará dentro de unos 20 minutos». As asintió con un gesto distraído. Las zapatillas de cuero estaban forradas de piel. No sabía si eran viejas o nuevas. No recordaba cuándo las había comprado. Era como si de pronto hubiera olvidado todos los detalles. Tenía la mente en blanco y el silencio que le rodeaba le produjo una terrible sensación de soledad. Renwick se dirigió al armario de forma tan sigilosa como si fuera un fantasma. «Exigimos que los sirvientes sean discretos», pensó As, «y luego no nos sirven de consuelo, lo que toleramos no puede salvarnos». «¿Dónde está Leslie?», le preguntó As a Renwick. «¿No está en casa?». «Sí, señor, y no para de hacer preguntas». «Pero parece usted muy cansado». «Dile que venga, necesito trabajar. Tengo que distraerme». As atravesó el pasillo y entró en el primer despacho, su despacho privado. Había montones de papeles por doquier y el archivador estaba abierto, pero nadie estaba autorizado a entrar para limpiarlo ni ordenarlo. Leslie apareció al cabo de pocos segundos. La expresión de su rostro denotaba entusiasmo, dedicación, devoción y una energía incombustible. «Señor As, la semana que viene se celebra la Exposición Internacional de Muñecas y acaba de llamar una señora de Japón diciendo que usted quería ver su trabajo, que se lo dijo personalmente la última vez que estuvo en Tokio. Mientras estaba usted ausente llamaron unas 20 personas, tengo la lista. Siéntate y lo revisaremos». As se sentó a su mesa. Vio que el reloj indicaba las 6:45 de la tarde y decidió no volver a mirarlo, ni siquiera a hurtadillas, hasta deducir que fuese pasada la medianoche. «Deja eso, Leslie. Se me han ocurrido unas ideas. Quiero que tomes nota de ellas. El orden no tiene importancia. Lo importante es que repasemos la lista todos los días, sin falta, con unas notas sobre el progreso que hayamos hecho respecto a cada una de las ideas. Al lado de las que aún no hayamos puesto en marcha señala, progreso 0. Sí, señor. Unas muñecas que cantan. Primero un cuarteto, 4 muñecas que cantan al unísono. ¡Qué idea tan estupenda, señoras! Los prototipos deberían arrojar una buena relación precio-calidad. Sin embargo, eso no es lo más importante. Las muñecas deberán seguir funcionando bien aunque se las lance al suelo. Sí, señor, se las lance al suelo. Y un museo en la cima de un rascacielos. Quiero una lista de los 25 mejores áticos que se hallen disponibles en el centro de la ciudad, precio de compra, precio de arrendamiento, todos los pormenores. Quiero montar un museo flotante para que la gente pueda salir a una terraza acristalada y admirar la vista. ¿Qué es lo que se exhibirá en el museo, señor? ¿Muñecas? Muñecas que respondan a un determinado tema. Facilitaremos a 2000 artesanos la descripción exacta de las muñecas que deben fabricar. El tema versará sobre 3 personajes relacionados entre sí pertenecientes a la familia de la humanidad. No, 4 personajes. Uno puede ser un niño. Sí, las descripciones deben ser exactas. Recuérdame. De momento, ocúpate de conseguir el mejor edificio. Muy bien, señor, contestó Leslie, tomando notas en su blog con una pluma estilográfica. Convendría notificar al público que dentro de un tiempo existirá en el mercado un conjunto de muñecas que cantan. Cualquier niño o un coleccionista podrán adquirir a lo largo de los años un coro entero, ¿me sigues? Sí, señor. Y no quiero ver ningunos bocetos mecánicos, utilizaremos un sistema electrónico, el chip de un ordenador,
el sistema más sofisticado. Buscaremos el medio de que la voz de una de las muñecas provoque cierto tipo de respuesta en la voz de otra. Pero más adelante nos ocuparemos de los detalles. Toma nota de ello. ¿Qué materiales se emplearán, señor? ¿Porcelana? No, no quiero que se rompan. Recuerda que no deben romperse jamás. Lo siento, señor. Yo mismo diseñaré los rostros. Necesito fotografías del trabajo de todos los expertos en muñecas. Si existe una anciana en un pueblecito de los Pirineos que fabrique muñecas, quiero verlas. ¿Y de la India? ¿Por qué no tenemos muñecas de la India? ¿Sabes cuántas veces he hecho esa pregunta a mis colaboradores? ¿Por qué no obtengo respuestas? Envía una nota al vicepresidente y a los del departamento de marketing, preguntándoles quiénes son los fabricantes más importantes de muñecas en la India. Creo que debo ir a la India, busca una fecha que me convenga. Puesto que nadie consigue facilitarme información, yo mismo iré a hablar con los fabricantes de muñecas. La nieve seguía cayendo con fuerza y cubría de copos blancos el cristal de la ventana. El resto permanecía en oscuridad. As percibía unos pequeños sonidos que provenían de las calles, o quizá de las tuberías, quizá los produjese la nieve al caer sobre el tejado, o el cristal y el acero del edificio al respirar, como respira la madera, o bien que el edificio, pese a estar formado por docenas de pisos, oscilara levemente bajo el impulso del viento, como un gigantesco árbol en el bosque. As continuó exponiendo sus proyectos y observando cómo Leslie tomaba buena nota con su pluma estilográfica de cuanto él decía, las copias de monumentos, la pequeña versión en plástico de la Catedral de Chartres, en la que podrían entrar los niños, la importancia de la escala, las proporciones. ¿Y si construyeran un parque con un gran círculo de piedras? A propósito, quiero que hagas una cosa mañana, o pasado mañana a más tardar. Quiero que bajes al museo privado. Sí, señor. ¿Conoces la muñeca Bru, la muñeca francesa, mi princesa? Sí, señor. Bru, 14 de junio, 91 centímetros de estatura, la peluca, los zapatos, el vestido y las enaguas son originales. Es la pieza número 1 de la colección. Sí, señor, ya sé cuál es. Quiero que la embales tú misma, con cuidado, que suscribas una póliza de seguro a todo riesgo y la envíes a... ¿A quién? ¿No resultaría presuntuoso enviarla a un niño que aún no había nacido? No, debía enviársela a Rowan Mayfair. A Michael le enviaría también un detalle, una exquisita obra de artesanía, uno de los viejos juguetes de madera, el caballero montado a caballo, sí, el cual mostraba todavía la pintura original. Pero no era el regalo apropiado para Michael. Quería enviarle un objeto tan extraordinario y valioso como la Bru. As se levantó de la silla, indicando a Leslie que no se moviera, atravesó el espacioso despacho y se dirigió a su habitación. Lo había colocado debajo de la cama, indicándole con ello a Renwick que se trataba de un objeto muy valioso y que ningún criado debía tocarlo. As se arrodilló, metió la mano debajo de la cama y lo sacó. La hermosa cubierta cuajada de gemas relució bajo la luz de la lámpara. As recordó de pronto una escena que se había producido hacía ya mucho tiempo, el dolor, la humillación, a Ninian mofándose de él y acusándolo de haber cometido una terrible blasfemia al escribir la historia de los Taltos según el estilo de los textos sagrados. Durante unos momentos As permaneció sentado en el suelo, con las piernas cruzadas y la espalda apoyada en el lecho, sosteniendo el libro. Sí, era el regalo perfecto para Michael. Michael, el chico que tanto amaba los libros. Michael. No sería capaz de leerlo, de descifrar la escritura, pero no importaba. Lo conservaría como un tesoro, y sería como si As se lo hubiera regalado a Rowan. Ella también se lo agradecería. As regresó al despacho con el libro envuelto en una toalla blanca. Quiero que envíes este libro a Michael Corey y la muñeca Bru a Rowan Mayfair. ¿La Bru, señor? ¿La princesa? Sí. Es muy importante que embales esos objetos con gran cuidado. Quizá te pida que los lleves personalmente. No quiero ni pensar que la muñeca pueda romperse, o que esta o el libro se extravíen. Ahora pasemos a otros asuntos. Si tienes hambre, pide que te hagan llegar lo que te apetezca.
Tengo aquí una nota en la que se me comunica que se han agotado en todo el mundo las existencias de la primera bailarina. Dime que es mentira. No es mentira. Toma nota, voy a dictarte. Este es el primero de los 7 fax con relación a la primera bailarina. As y Leslie repasaron la lista. Cuando As miró de nuevo el reloj, era efectivamente pasada la medianoche, concretamente, la 1 de la madrugada. Fuera seguía nevando. El joven rostro de Leslie tenía un color macilento. Él mismo se sentía lo suficientemente cansado como para acostarse. As se tumbó en el amplio y mullido lecho, vagamente consciente de que Leslie seguía trajinando de un lado para otro mientras formulaba preguntas que él apenas oía. «Buenas noches, querida». Renwick abrió un poco la ventana, tal como As le había ordenado. El rugido del viento sofocaba cualquier otro sonido que pudiera colarse a través de los estrechos márgenes entre los oscuros y anodinos edificios. As sintió una ráfaga de aire gélido en su mejilla, que contrastaba con el confortable calor que le ofrecía el lecho. No sueñes con brujas, no pienses en su cabello rojo, no imagines a Rowan en tus brazos. No pienses en Mako sosteniendo el libro, admirándolo como jamás lo ha admirado nadie, excepto los malvados compañeros de Ligner que lo asesinaron. No pienses en Rowan, Mako y tú sentados junto a la chimenea, no regreses al valle, al menos hasta dentro de un tiempo, no camines entre los círculos de piedras, no visites las cuevas, no sucumbas a la tentación de las bellezas mortales que pueden morir si las tocas. No les llames, no te expongas a oír una respuesta fría, evasiva, en sus voces. Cuando Renwick cerró la puerta de la habitación, As ya se había quedado dormido. La Bru. La calle de París, la mujer de la tienda, la muñeca que yacía en su caja, mirándole con sus grandes e inexpresivos ojos. La idea que se le había ocurrido repentinamente, mientras estaba de pie junto a la farola, de que había llegado un momento en la historia en que el dinero hacía posible todo tipo de milagros, que la ambición de un individuo de ganar mucho dinero podía tener grandes repercusiones espirituales sobre miles de personas. Que en el campo de la industria y la fabricación en serie, la adquisición de una fortuna podía resultar muy creativo. En cierta ocasión As se había detenido en una librería de la Quinta Avenida, a pocos metros de su casa, para examinar el libro de Kells, una reproducción perfecta al alcance de cualquiera, y hojear con devoción el maravilloso ejemplar que habían confeccionado varios monjes en Iona. Para el hombre que ama los libros, escribiría As en una tarjeta dirigida a Mako. Vio a Mako sonriendo, con las manos en los bolsillos, una costumbre que también tenía Samuel, a Mako tumbado en el suelo, dormido, y a Samuel de pie junto a él, tambaleándose a causa de la borrachera, repitiendo, ¿por qué no me hizo Dios como él? Era demasiado patético para reírse. Y aquella extraña declaración pronunciada por Mako mientras se hallaban junto a la valla en Washington Square, ateridos de frío, preguntándose por qué la gente hace cosas tan raras como detenerse en la calle cuando está nevando, y Mako había dicho, siempre he creído en lo normal. Suponía que ser pobre era anormal. Pensé que cuando uno podía elegir lo que quería, eso era normal. Nieve, tráfico, los noctámbulos deambulando por las calles, los ojos de Mako cuando miraba a Rowan. Ella permanecía en silencio, remota, como si le resultara más difícil hablar que a él. Esto no es un sueño. Son solo ganas de recrearse en ello, de hacer revivir esos instantes una y otra vez. ¿Qué sienten cuando hacen el amor? ¿Qué expresión muestra el rostro de Rowan? ¿O acaso su rostro está esculpido en hielo? ¿Se comporta Mako como un sátiro? ¿Un brujo acostado con una bruja, un brujo sobre una bruja? ¿Presenciará la Bru esas cosas desde la repisa de la chimenea? Recuerdo la forma en que la sostenías, era lo único que As escribiría en la tarjeta dirigida a Rowan, acompañando a la maravillosa Bru envuelta en un papel de seda azul, como sus ojos. Era un detalle muy importante. Debía decirle a Leslie que utilizara un papel del mismo color que los ojos de la muñeca. Luego, Rowan y Mako decidirían si querían conservar esos regalos, tal como había hecho As a lo largo de los años, como unos objetos de culto, o legárselos al hijo de Mako y Mona.
Quizá los enormes e inexpresivos ojos de la Bru contemplarían al niño y alcanzarían a ver la sangre de los brujos, como él mismo la vería, si alguna vez decidía ir a su casa después de que naciera el niño, si decidía ir a espiar a la familia de los brujos desde el legendario jardín donde en un tiempo se paseó el fantasma de Lashe y hoy reposaban sus restos, un jardín que podía ocultar a otro fantasma que los espiaba a través de una pequeña e inadvertida ventana. Capítulo 33. Pierce los había ido a recoger al aeropuerto. Era demasiado educado para preguntarles quién era el propietario del avión ni dónde habían estado, sino que se había apresurado a llevarlos a visitar los terrenos del nuevo centro médico. Pese al calor sofocante, Mako se alegraba de hallarse de nuevo en su ciudad. No obstante, todo era una incógnita: si la hierba crecería mañana, si Rowan volvería a abandonarse en sus brazos, si él lograría permanecer alejado de aquel gigantesco individuo con quien habían pasado unos días en Nueva York y habían entablado una extraordinaria amistad. El pasado no le parecía divertido, sino algo que uno hereda con sus problemas, sus maldiciones y sus secretos. Aparta la vista de los cadáveres, olvida al anciano tendido en el suelo. ¿Y Aaron? ¿Qué había sido de Aarón? ¿Acaso su espíritu se había elevado hacia la luz, donde todas las cosas se arreglan y son perdonadas? El perdón es uno de los dones más importantes con que cuenta la humanidad. Se apearon al borde del inmenso rectángulo de tierra removida. Había unos letreros que rezaban: Centro Médico Mayfair, junto a una docena de nombres y fechas, y unas palabras en letra pequeña que los envejecidos ojos de Mako no acertaron a leer. Se preguntó si estos dejarían de ser tan azules cuando perdiera la vista. O, por el contrario, seguiría siendo el apuesto muchacho de ojos azules aun cuando no pudiera ver cómo las chicas le daban un repaso con disimulo o cómo Rowan se derretía de placer con los labios entreabiertos. Mako trató de concentrarse en la realidad que le circundaba, de asimilar lo que le indicaba su mente. Las obras habían avanzado a un ritmo asombroso. Había un centenar de hombres trabajando en esos 4 bloques y el centro médico había empezado a cobrar forma. ¿Eran lágrimas lo que brillaba en los ojos de Rowan? Sí, la fría mujer, perfectamente peinada y vestida con un elegante traje sastre, lloraba en silencio. Mako se acercó a ella, tratando de acortar distancias, transgrediendo la norma de respetar la intimidad y los sentimientos de cada cual. La abrazó con fuerza y la besó en el cuello, hasta que sintió que Rowan se estremecía y se inclinaba levemente hacia atrás, agarrándolo del cuello y murmurando: «De modo que seguisteis adelante con las obras en mi ausencia. Jamás imaginé que fueseis capaces de esto. Sois maravillosos». Luego, Rowan miró a Pierce, al tímido Pierce, quien se sonrojó ante esas halagadoras palabras. «Es un sueño que tú nos proporcionaste, Rowan. Y ahora es también nuestro sueño. Y puesto que todos nuestros sueños se van cumpliendo, tú has vuelto a casa, con nosotros, este no podía ser menos». Un discurso muy propio de un abogado, con fuerza y unos eficaces golpes de efecto, dijo Mako. ¿Estaba celoso del joven Pierce Mayfair? Desde luego, las mujeres lo miraban embelesadas. Era una lástima que Mona no comprendiera que era el hombre adecuado para ella, sobre todo ahora que, a raíz de la muerte de Gifford, la madre de Pierce, este se había alejado de su novia Clancy. De un tiempo a esta parte Pierce buscaba cada vez más la compañía de Mona, aunque no le había dicho una palabra. Tal vez Mona se sintiese también atraída por él. Michael acarició la mejilla de Rowan y dijo: «Bésame. Sabes que no me gustan esas escenas en público». «Es una ordinariez», contestó Rowan. «Nos están mirando todos los operarios». «Mejor», soltó Mako. «Regresemos a casa», dijo ella. «¿Qué sabes de Mona, Pierce?», preguntó Mako. Los tres subieron al coche. Mako había olvidado lo que se sentía al viajar en un automóvil normal, vivir en una casa normal, tener unos sueños normales. Por las noches, en sueños, oía la voz de Az tarareando unas canciones. En esos momentos, incluso percibía un murmullo musical en sus oídos. ¿Volverían a encontrarse algún día con Az? ¿O desaparecería este detrás de sus suntuosas puertas de bronce, alejándose de ellos, aislándose en su mundo, su imperio, sus millones, para enviarles de vez en cuando una amable nota en la que los invitase a ir a Nueva York, llamar a su puerta en plena noche y decir: «Te necesito»?
Mona se comporta últimamente de forma muy extraña, respondió Pierce. Cuando papá le habla, contesta en un tono que parece que esté ira. Pero se encuentra bien. Está con Mary Jane. Ayer un equipo de operarios inició las obras de restauración en Fontevraud. Me alegro de que hayan decidido salvar la casa, dijo Mako. No tenían otra opción, puesto que ni Mary Jane ni Dolly Jean están dispuestas a dejar que sea derruida. Creo que Dolly Jean está con ellas. Está arrugada como una pasa, pero dicen que sus reflejos permanecen intactos. Me alegro de que se encuentre con las chicas, dijo Mako. Me gustan las personas ancianas. Rowan soltó una pequeña carcajada, apoyó su cabeza en el hombro de Mako y dijo, si quieres, podemos invitar a tía Viva a que pase unos días con nosotros. A propósito, ¿cómo está Bea? Muy bien, gracias a la anciana Evelyn, contestó Pierce. Cuando Evelyn salió del hospital y regresó a casa, adivina quién corrió a la casa de la calle Amelia para cuidarla. Bea, naturalmente. Papá dice que es el mejor antídoto contra el dolor. Quizás el espíritu de mamá haya tenido algo que ver en ello. Me alegra oír tan buenas noticias, dijo Rowan con su profunda voz, sonriendo levemente. Con las chicas en la casa, el silencio tendrá que aguardar y los espíritus se ocultarán en las paredes. ¿Crees que todavía siguen allí? Preguntó Pierce con una inocencia conmovedora. No, hijo, contestó Mako. No es más que una casa grande y maravillosa que aguarda nuestra llegada y la de futuras generaciones. Otros Maffer que aún no han nacido, apostilló Rowan. En aquel momento enfilaron la avenida de St. Charles. Ante ellos se extendía un maravilloso tapiz verde, las encinas en flor, iluminadas por el sol, el tráfico que circulaba lentamente por la avenida, la hilera de señoriales mansiones. Todo ha vuelto a la normalidad, pensó Mako. Estoy en mi ciudad, y sostengo la mano de Rowan entre las mías. Mirad, la calle Amelia, dijo. Qué aspecto tan elegante tenía la casa de la calle Amelia, construida al estilo de San Francisco, recién pintada de color melocotón con los bordes blancos y sus postigos verdes. Habían desaparecido todos los yerbajos. Michael sintió deseos de detenerse unos momentos para visitar a Evelyn y Bea, pero antes tenían que ir a ver a Mona, la madre de su futuro hijo. Y tenía que estar con su mujer, charlar tranquilamente con ella en el dormitorio del piso superior acerca de lo que había ocurrido, las historias que les habían contado, las extrañas cosas que habían presenciado y que probablemente jamás explicarían a nadie. Excepto a Mona. Al día siguiente visitaría el mausoleo donde estaba enterrado Aaron y, como buen irlandés, le hablaría a Aaron en voz alta, como si éste pudiera responder, y si alguien lo miraba escandalizado, peor para él. Era una costumbre de familia. Mako recordaba que su padre acudía con frecuencia al cementerio de St. Joseph para hablar en voz alta con sus abuelos. Y el tío Chamus, cuando cayó gravemente enfermo, le dijo a su mujer, no te aflijas, podrás seguir hablando conmigo aunque haya desaparecido. La única diferencia es que yo no podré contestarte. De golpe la luminosidad se amortiguó. Los árboles, que parecían extenderse hasta el horizonte, taparon el sol y dividieron el cielo en diminutos y refulgentes fragmentos azules. Atravesaron el distrito del parque. La calle Primera. Y más allá, en la esquina de Chestnut, se alzaba la casa, rodeada de plátanos, helechos y azaleas en flor, a la espera de darles la bienvenida. Entra un minuto, Pierce. No, me esperan en la oficina. Os conviene descansar. Llamadnos si queréis algo. Pierce se apeó y ayudó de forma galante a Rowan a bajar del coche. Tras abrir la puerta de la verja, se despidió de ellos agitando la mano y partió. Un guardia de uniforme que patrullaba junto a la verja se retiró discretamente. El coche desapareció entre luces y sombras, en silencio, mientras la tarde languidecía sin oponer resistencia. El aroma del olivo impregnaba todo el jardín. Esta noche, pensó Mako, volveré a aspirar el perfume de los jazmines. As había dicho que el perfume era el resorte que activaba con mayor rapidez la memoria, transportándote hacia mundos olvidados. Tenía razón. Era terrible verse privado de los aromas que necesitas aspirar para vivir.
Michael abrió la puerta para que pasara Rowan y, de repente, sintió deseos de cogerla en brazos. ¿Por qué no? Rowan lanzó una exclamación de gozo y se agarró al cuello de Michael cuando él la cogió en brazos para atravesar el umbral. Lo importante, cuando uno hacía un gesto de este tipo, era no dejar caer a la señora en cuestión. «Ya estamos en casa», murmuró Michael, rozando con los labios el suave cuello de su mujer, obligándola a echar la cabeza hacia atrás y besándola debajo de la barbilla. El aroma del jardín dejó paso al omnipresente olor a cera, al olor de madera vieja y a un perfume intenso, muy caro y exquisito. «Amén», respondió ella. Cuando Michael fue a dejarla en el suelo, Rowan permaneció abrazada a él. «Qué sensación tan agradable», pensó entonces Michael, comprobando que su viejo y tronado corazón no se ponía a latir con violencia. Rowan, como experta en medicina, seguramente se daría cuenta si su corazón empezaba a latir de forma alarmante. Michael se quedó inmóvil, sosteniéndola en brazos, aspirando el olor de su pelo y contemplando el suelo recién pulido por Eugenia, el monumental arco de la entrada y los lejanos murales del comedor, iluminados por los rayos del atardecer. Al fin se encontraban en casa. Aquí. Ahora. Jamás se habían sentido tan unidos como en aquellos momentos. Al cabo de unos momentos soltó suavemente a Rowan. Al mirarla, vio que tenía el ceño ligeramente fruncido. «No te preocupes, no me pasa nada», le tranquilizó ella. «No es fácil borrar algunos recuerdos, eso es todo. Pero luego pienso en As, en la experiencia que hemos vivido con él, y me olvido de las cosas tristes». Michael deseaba responder, decir algo sobre su amor por As y algo más, algo que le estaba torturando. Era mejor olvidar el tema, es lo que le habrían aconsejado si le hubiera pedido a alguien su opinión. Pero no podía hacerlo. Miró a Rowan a los ojos, abriendo los suyos de forma tan exagerada que parecía enojado, cuando en realidad no lo estaba. «Rowan, amor mío», dijo Michael. «Sé que pudiste haberte quedado con él. Sé que tuviste que tomar una decisión. Tú eres mi hombre», contestó ella con un breve suspiro. «Michael, mi hombre». Habría sido un gesto muy romántico transportarla arriba en brazos, pero Michael temió no conseguir salvar los 29 escalones. ¿Dónde se habían metido las jovencitas y la abuela, la resucitada? No, Rowan y él no podían encerrarse ahora en la habitación, a menos que tuvieran la suerte de que toda la tribu hubiera salido a cenar. Michael cerró los ojos y la besó de nuevo. Nadie podía impedir que la besara una docena de veces. Cuando alzó la vista, vio a la atractiva pelirroja al final del pasillo, en realidad, a dos guapas pelirrojas, una de ellas altísima, y a la rubia y pispireta Mary Jane, peinada como de costumbre con dos trenzas recogidas en lo alto de la cabeza. Las tres tenían unos cuellos divinos, como cisnes. ¿Pero quién era esa nueva y gigantesca belleza, idéntica a Mona? Rowan se volvió y miró hacia el otro extremo del pasillo. Las tres gracias estaban apoyadas contra la puerta del comedor. El rostro de Mona parecía ocupar dos espacios distintos. No se trataba de un parecido, sino de una copia exacta. ¿Por qué estaban inmóviles como las figuras de un cuadro, las tres vestidas de algodón, contemplando a Michael y a Rowan fijamente? Michael oyó a Rowan soltar una exclamación de sorpresa y vio cómo Mona echaba a correr hacia él a través del pulido y resbaladizo suelo. «No podéis hacer nada. Nada en absoluto. Vais a tener que escucharme». «Dios mío», exclamó Rowan con voz temblorosa, apoyándose en Michael como si temiera que las piernas no la sostuvieran. «Es hija mía», dijo Mona. «Mía y de Michael, y no dejaré que le hagáis daño». Tras unos primeros instantes de perplejidad, Michael pensó, tratando de organizar sus pensamientos, esta joven es la criatura que ha nacido. Es obra de la hélice gigante. Es una Taltos, tan seguro como lo es As, tan seguro como lo son los dos cadáveres que están enterrados debajo de la encina. Rowan va a desmayarse, y yo siento un intenso dolor en el pecho. Michael se apoyó en el poste de la escalera. «Prometedme que no le haréis ningún daño», dijo Mona. «¿Cómo iba a hacerle daño?» «Soy incapaz de lastimarla», replicó Michael. Rowan rompió a llorar, cubriéndose la boca y balbuceando, Dios mío, Dios mío».
La gigantesca desconocida avanzó unos pasos tímidamente y se detuvo. Mako temió que abriera la boca y hablara con aquella voz infantil y desvalida que él pudo oír segundos antes de que Rowan disparara la pistola. Se sentía confuso y mareado. El sol se extinguía, devolviendo a la casa su oscuridad natural. «Será mejor que te sientes en el escalón, Mako», indicó Mona. «Está fatal», dijo Mary Jane. Rowan reaccionó y agarró a Mako por el cuello con sus largos y húmedos dedos. «Imagino que os habréis llevado una impresión muy fuerte», dijo la gigantesca joven. «Mamá y Mary Jane estaban muy preocupadas, pero me alegro de conoceros al fin y obligaros a tomar una decisión respecto a si yo, la hija de Mako y Mona, puedo y debo permanecer bajo este techo, como suele decirse. Como veis, mamá me ha colgado la esmeralda alrededor del cuello, pero me someto a vuestra voluntad». Rowan se quedó atónita, lo mismo que Mako. La joven se expresaba con una voz casi idéntica a Mona, solo que más vieja y menos enérgica, como si los golpes que le había dado la vida le hubieran restado vigor. Mako alzó la cabeza y la vio de pie ante él, con su cabellera roja desparramada sobre los hombros, sus desarrollados pechos, sus largas y bien torneadas piernas y sus ojos de un verde encendido. «Padre», murmuró la joven, cayendo de rodillas y extendiendo una mano para acariciarle la cara. Michael cerró los ojos. «Quiéreme, Rowan», suplicó dulcemente la joven, «y él me querrá también». Rowan sollozó sin dejar de agarrar el cuello de Mako. El corazón de Mako latía de modo tan violento que parecía ir a estallar de un momento a otro. «Me llamo Morrigan», dijo la joven. «Es mi hija», dijo Mona, «y la tuya, Mako». «Dales tiempo a responder». «Basta, Morrigan, escúchame». Mona sujetó la mano de su hija entre las suyas para evitar que volviera a atacar a Rowan. A todo esto, Mary Jane se había puesto de puntillas. «Tranquilízate un poco», le aconsejó Mary Jane a Morrigan, «y deja que se expliquen». «No lo comprendéis», contestó Morrigan con voz entrecortada, mirando a Rowan y a Mako con sus inmensos ojos verdes anegados en lágrimas. «Existe un macho de mi especie. ¿No percibes su olor, mamá? Di la verdad», gritó. «Por favor, mamá». «No lo resisto». Morrigan rompió en llanto. Sus sollozos resonaron como si un mueble pesado hubiera caído rodando por la escalera. Tenía el rostro crispado en una mueca de dolor y su gigantesco cuerpo no cesaba de balancearse, inclinándose ligeramente como para permitir que los otros la abrazaran e impidieran que se cayera. «Llevémosla arriba», dijo Mary Jane. «Juradme que no le haréis ningún daño», dijo Mona. «Descuida, más tarde hablaremos y...». Rowan empujó a Mako hacia el ascensor y abrió la vieja puerta de madera. «Entra», le ordenó. Lo último que vio Mako, apoyado contra la pared del ascensor, fue un remolino de faldas de algodón mientras las tres gracias subían corriendo la escalera. Michael estaba tendido en el lecho. «No, no pienses ahora en ello». «No pienses en nada», dijo Rowan. El trapo húmedo que Rowan le había aplicado en la frente tenía un tacto desagradable. «No voy a morirme», dijo Mako suavemente. Pronunciar esas palabras le había costado un esfuerzo enorme. Mako estaba tan desconcertado que no sabía exactamente qué sentía en aquellos momentos. ¿Acaso de nuevo una sensación de derrota, como si el andamio que sostenía el mundo normal se hubiera venido abajo, como si las previsiones del futuro presentaran el color de la muerte y la cuaresma? O quizás se trataba de algo que podían abrazar y contener, algo que de algún modo podían aceptar sin caer en la locura. «¿Qué podemos hacer?», murmuró ella. «¿Me lo preguntas a mí? ¿Qué quieres que hagamos?», contestó Mako, situándose de costado. El dolor había remitido un poco. Estaba empapado en sudor, una sensación que detestaba, además de sentir el inevitable olor. ¿Dónde se habían metido las tres gracias? «No sé qué podemos hacer». Rowan estaba sentada en la cama, la espalda ligeramente encorvada, el cabello acariciándole las mejillas, la mirada perdida en el infinito. «Quizás él sepa lo que debemos hacer», dijo Mako. Rowan se giró bruscamente. «¿Él? No podemos decírselo. Si se lo contamos se volverá loco, como ella». «¿Es eso lo que quieres que pase? ¿Quieres que venga aquí?
Ten presente que nada ni nadie conseguirá interponerse entre ellos. ¿Entonces qué va a pasar?, preguntó Mako, intentando que su voz sonara firme, enérgica, aunque fuese incapaz de proponer ninguna solución. No lo sé. ¿Cómo quieres que lo sepa? Dios mío. Ahora hay dos, están vivos y no se trata simplemente ¿de qué? De un ser diabólico que se ha colado en nuestras vidas, de un ser astuto y manipulador que fomenta la alienación, la locura. Esto es muy distinto. Continúa, dijo Mako. Me gusta oírte decir esas cosas. No es un ser diabólico. No, solo otra forma de lo natural, murmuró Rowan con aire pensativo, apoyando su mano en el brazo de Mako. Mako estaba tan cansado que no podía pensar con claridad. ¿Cuánto tiempo había permanecido Mona a solas con esa criatura, esa joven recién nacida de cuello de garza y unos rasgos idénticos a los de Mona? ¿Y con Mary Jane? Las dos brujas, juntas. Michael y Rowan habían estado inmersos en sus asuntos dedicándose a salvar a Yuri, a descubrir a los traidores, a consolar a As, el gigantesco ser que no era, jamás lo había sido y nunca sería enemigo de nadie. ¿Qué podemos hacer?, murmuró Rowan. ¿Qué derecho tenemos a decir nada? Mako se volvió, en un intento de verla con claridad. Luego se incorporó con dificultad y sintió una pequeña punzada debajo de las costillas, nada importante. Se preguntó vagamente cuánto tiempo podía vivir una persona con un corazón que empezaba a fallar ante cualquier emoción o impresión fuerte. Claro que la impresión que había recibido con lo de Morrigan no era algo que sucediese todos los días. Morrigan, su hija, que en estos momentos estaba llorando en algún cuarto de la casa con Mona, su madre adolescente. Rowan, dijo Mako, ¿se te ha ocurrido que esto podría ser el triunfo de Lashe? ¿Y si lo hubiera planeado él? Es imposible saberlo, contestó ella, cubriéndose la boca con una mano en un gesto que denotaba confusión y seria preocupación. No puedo volver a matar, murmuró tan suavemente como si se tratase de un suspiro. No me refería a eso. Soy incapaz de eso. Yo. Ya lo sé. Tú no mataste a Emalet. La maté yo. No debemos pensar en esas cosas. Tenemos que decidir si vamos a resolver esto solos o junto con otras personas. Como si ella fuera un organismo invasor, murmuró Rowan, y las otras células se apresuraran a rodearla para contenerla. Podemos hacerlo sin lastimarla, respondió Mako. Estaba agotado y mareado. Tenía ganas de vomitar. Pero trató de reprimir sus náuseas, no podía dejarla sola en esos momentos. Rowan, debemos acudir a la familia, eso es lo primero. Están asustados. No. No podemos recurrir a Pierce ni a Ryan, ni a Bea o Lauren. No estamos solos, Rowan. No podemos tomar una decisión de este calibre solos. Además, debemos pensar en las chicas, están eufóricas, para ellas es como si caminaran por las misteriosas sendas de la magia y la transformación, ella les pertenece. Lo sé, suspiró Rowan. Del mismo modo en que él me pertenecía a mí, ese abominable espíritu que acudió a mí lleno de mentiras. Ojalá que de alguna forma horrible y cobarde. ¿Qué? Rowan meneó la cabeza. De pronto sonaron unos golpes en la puerta. Esta se entreabrió y apareció Mona con los ojos enrojecidos y el rostro abotorgado a causa del llanto. No quiero que le hagáis daño. No se lo haremos, contestó Mako. ¿Cuándo sucedió? Hace unos días. Venid conmigo. Tenemos que hablar. No temáis, no puede escaparse. No puede desenvolverse sola, aunque ella lo crea. Se moriría. No os pido que le digáis que existe un macho rondando por ahí, solo que aceptéis a mi hija, que la escuchéis. De acuerdo, contestó Rowan. Mona sintió con una expresión de gratitud. Estás débil, necesitas descansar, dijo Rowan. Es a causa del parto, pero me encuentro bien. Ella necesita que le dé de mamar continuamente. Entonces no se escapará, dijo Rowan. Seguramente no. ¿Es que no lo comprendéis?, preguntó Mona. ¿Que la quieres? Por supuesto, le contestó Rowan. Naturalmente que lo comprendo.
Mona asintió de nuevo y dijo, bajad dentro de 1 hora. Supongo que entonces ya se habrá calmado. Le hemos comprado unos vestidos muy bonitos. Le gustan mucho. Quiere que Mary Jane y yo vayamos también elegantes. Le cepillaré el pelo y le pondré un lazo, como solía ponerme yo. Es muy lista. Hasta puede ver. ¿Qué? Mona dudó unos instantes antes de responder con timidez. El futuro. Tras estas palabras, Mona salió de la habitación y cerró la puerta. Michael observó los pálidos paneles rectangulares de la ventana. La luz se desvanecía de forma acelerada para dejar paso al crepúsculo primaveral. Michael oyó el canto de las cigarras en el jardín. ¿Las oía también Rowan? ¿La tranquilizaba ese sonido? Michael se preguntó dónde estaría en estos momentos la extraña criatura, su hija. Fue a encender la lámpara, pero Rowan se lo impidió. No la enciendas, dijo. Michael contempló su perfil, definido por una línea de luz. En la oscuridad, la habitación parecía extenderse hasta el infinito. Quiero reflexionar, dijo Rowan. Quiero reflexionar en voz alta en la oscuridad. Comprendo. Rowan se giró y, lentamente, con gestos precisos y eficaces, le colocó las almohadas debajo de la cabeza para que pudiera reclinarse. Michael se sentía violento, pero no se resistió. Cuando se hubo tumbado, aspiró hondo. La ventana aparecía cubierta por una fina película blanca. Cuando las ramas de los árboles se movían, parecía como si unas sombras quisiesen penetrar en la habitación para espiarlos, para escuchar su conversación. No ceso de repetirme que todos corremos un riesgo, dijo Rowan. Cualquier niño puede convertirse en un monstruo, en un ser capaz de matar. Imagínate a un bebé, una sonrosada y tierna criatura, y que de pronto aparece una bruja, le impone las manos y dice, cuando sea mayor desencadenará guerras, fabricará bombas, sacrificará las vidas de miles, de millones de seres humanos. ¿Qué harías? ¿Lo estrangularías? ¿O te negarías a aceptar que fuera capaz de hacer unas cosas así? Estoy pensando, contestó Michael, estoy pensando cosas que tienen bastante sentido, que es una criatura recién nacida, que tiene que hacernos caso, que quienes la rodeamos debemos ser sus maestros y que, conforme pasen los años, cuando sea mayor. ¿Y si Ash muriera sin saber que Morrigan existe? Le interrumpió Rowan. ¿Recuerdas sus palabras, Michael? El baile, el círculo, la canción. ¿O crees acaso el vaticinio de la bruja en la cueva? Si lo crees, confieso que yo no estoy segura. ¿Qué podemos hacer? ¿Pasarnos la vida tratando de impedir que se encuentren? La habitación estaba completamente oscura. Sobre el techo se dibujaban unas pálidas franjas de luz. Los muebles, la chimenea y las paredes habían desaparecido. Los árboles del jardín, iluminados por la luz de las farolas, todavía conservaban su color, su forma. El cielo, como sucede algunas veces, presentaba el tono sonrosado de la piel. Bajaremos a verla, dijo Michael, y escucharemos lo que tenga que decirnos. Luego llamaremos a la familia y le pediremos que acuda, como cuando tú yacías postrada en esta cama, cuando creíamos que ibas a morir. Necesitamos la ayuda de todos ellos. Lauren, Paige, Ryan, sí, Ryan, Pierce y la anciana Evelyn. Quizá tengas razón, contestó Rowan. ¿Pero sabes qué pasará? Pues que verán su innegable inocencia, su juventud, y luego nos mirarán a nosotros, pensando, ¿cómo es posible?, y nos exigirán que tomemos una decisión. Michael se levantó despacio de la cama, temiendo que le sobreviniera otro ataque de náuseas y se dirigió a tientas, apoyándose en los postes de la cama, hacia el baño. De pronto recordó la primera vez que él y Rowan, por aquel entonces su novia, habían subido a explorar esta zona de la casa. En el suelo aparecían diseminados sobre las blancas baldosas que en estos momentos brillaban bajo la suave y pálida luz, los fragmentos de una estatua que se había roto. Se había desprendido la cabeza de la Virgen, tocada con un velo, así como una mano. ¿Se trataba quizá de un presagio? ¿Quién sabe lo que podía ocurrir si Ash estaba con ella, o ella con Ash? Pero eso era algo que ellos mismos debían decidir. Nosotros no podemos hacer nada, murmuró Rowan en la oscuridad. Michael se inclinó sobre el lavabo, abrió el grifo y se lavó la cara con agua fría.
Durante unos momentos el agua fue tibia, hasta que bruscamente empezó a manar de las entrañas de la tierra, casi helada. Mako se secó la cara con unas palmaditas de toalla para no irritarse la piel, se quitó la chaqueta y la camisa, arrugada y con un fuerte olor a sudor, se enjugó el sudor y se aplicó un poco de desodorante. Mako se preguntó si As habría podido hacer eso, eliminar su olor para que los otros no notaran el aroma que había dejado impregnado en las ropas de Mako y Rowan al despedirse de ellos con un beso. ¿Podía antiguamente la hembra de la especie humana captar el olor del macho humano que se aproximaba a ella a través del bosque? ¿Por qué habíamos perdido esa facultad? Seguramente porque el olor había dejado de constituir un indicador de peligro, ya no servía para advertir sobre una posible amenaza. Para Aaron, el asesino a sueldo y el extraño eran una misma cosa. ¿Qué tenía que ver el olor con las 2 toneladas de metal que aplastaron a Aaron contra el muro? Mako se puso una camisa limpia y una sudadera fina. Temía resfriarse. ¿Bajamos?, preguntó. Al apagar la luz vio la silueta de Rowan, con la cabeza agachada como si estuviera meditando. Michael creyó advertir un destello de su chaqueta color burdeos y, al girarse hacia él, pudo observar el resplandor de su blusa blanca. Tenía un estilo de vestir típicamente sureño, pulido, impecable. «Vamos», dijo Rowan, con aquella voz profunda y enérgica que a Mako le recordaba cierto tipo de caramelos y le provocaba el deseo de acostarse con ella. «Quiero hablar con Morrigan». Estaban en la biblioteca, esperándoles. Al entrar, Mako vio que Morrigan se hallaba sentada con aire majestuoso ante el escritorio, vestía un elegante traje con el cuerpo de encaje blanco, de estilo victoriano, con cuello alto, mangas vaporosas y falda de tafetán. Llevaba un broche prendido en el pecho. Parecía la hermana gemela de Mona. Mona, vestida con un traje de encaje color crema, de línea menos severa, estaba sentada en un sillón, como el día en que Mako les había rogado a Ryan y a Pierce que le ayudaran a encontrar a Rowan. Mona no era más que una chiquilla, pensó Mako, y estaba tan necesitada de un padre y una madre como Morrigan. Mary Jane, instalada en la otra esquina, iba vestida de rosa. Nuestras brujitas son aficionadas a los colores pastel, pensó Mako. ¿Y la abuela? Michael no se había dado cuenta de que estaba allí, sentada en un extremo del sofá, hasta que observó su diminuto y arrugado rostro, sus perspicaces ojos negros y su alegre sonrisa. «Ya están aquí», exclamó la abuela, extendiendo los brazos hacia Mako. «Es evidente que tú también eres un Maffer, un descendiente de Julien. No cabe la menor duda». Al inclinarse para besarla en la mejilla, advirtió que su bata guateada exhalaba un olor a polvos faciales. «Es la prerrogativa de los ancianos», pensó Mako, ir vestido siempre como si se fueran a acostar. «Acércate, Rowan», ordenó la abuela. «Quiero hablarte de tu madre. Tu madre sufrió mucho cuando renunció a ti. Todos lo sabemos. El día que te arrancaron de sus brazos apartó la cara para no verte y lloró como una Magdalena. Ya no volvió a ser la misma». Rowan estrechó sus frágiles manos resecas y se inclinó para recibir un beso. «¿Estabas presente cuando nació Morrigan, Dolly Jean?», preguntó Rowan mirando a Morrigan de soslayo, pues no se atrevía a hacerlo de frente. «Desde luego», respondió Dolly Jean. «Me di cuenta de que era un bebé que caminaba en cuanto asomó un pie. Pero, pase lo que pase, tanto si te gusta como si no, ten presente que esta chica es una Maffer. Si fuimos capaces de soportar a un tipo como Julien, podremos soportar a esta joven de cuello de cisne y rostro como el de Alicia en el País de las Maravillas. Escúchala con atención. Quizá no hayas oído nunca una voz como la suya». Michael sonrió. Se alegraba de que la abuela estuviera ahí, de que lo hubiera asumido todo con aquella naturalidad. Sintió deseos de coger el teléfono y llamar a todos los Maffer, pero se limitó a tomar asiento frente al escritorio, junto a Rowan. Todos dirigieron su mirada hacia la atractiva pelirroja, que de pronto inclinó la cabeza hacia atrás y apoyó las manos firmemente en los brazos de la silla, dejando entrever unos turgentes pechos por el encaje del vestido. Tenía una cintura tan frágil y menuda que Mako sintió deseos de rodearla con sus brazos. «Soy tu hija, Mako. Cuéntame más cosas, Morrigan. Quiero saber lo que nos tiene reservado el destino».
Dime qué quieres de nosotros y qué estás dispuesta a ofrecernos. Me alegro mucho de oírte pronunciar esas palabras. ¿Habéis oído eso?, preguntó, dirigiéndose a la abuela, a Mona y a Mary Jane. Luego se volvió hacia Rowan y dijo: les he dicho que estaba segura de que reaccionarías así. Siento la necesidad de hablar, de declarar, de hacer predicciones. Adelante, querida, contestó Mako. De pronto ya no la veía como a un monstruo, sino como a un ser humano lleno de vitalidad, tan tierna y frágil como todos los que se encontraban en aquella habitación, incluido él mismo, un hombre capaz de matar a alguien con sus propias manos si tenía que hacerlo. Y ahí estaba Rowan, capaz de matar a un ser humano con el poder de su mente. Pero esa criatura era incapaz de matar. Quiero tener profesores privados, dijo Morrigan, en vez de asistir a la escuela, unos tutores, además de mi madre y Mary Jane. Quiero estudiar, aprender. Necesito disponer de la suficiente intimidad y protección para concentrarme en mis estudios, así como de la garantía de que no me arrojaréis a la calle, de que formo parte de la familia, de que algún día. Morrigan se detuvo bruscamente, como si alguien hubiera pulsado un botón. Algún día seré la heredera del legado, tal como pretende mi madre, y después de mi otra descendiente suya, quizás una persona humana, si vosotros, si el macho, si el olor. Corta el rollo, Morrigan, soltó Mary Jane. Continúa, cariño, indicó su madre. Deseo todas esas cosas que requiere una niña especial, dotada de una inteligencia excepcional y un carácter dócil y cariñoso, una niña a la que resulta muy fácil querer, educar y controlar. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó Mako. ¿Unos padres? Sí, quiero que los miembros más ancianos de la familia me cuenten viejas historias, como se suele hacer entre nosotros. De acuerdo, terció Rowan con firmeza. Y a cambio aceptarás nuestra protección, lo cual significa nuestra autoridad puesto que todavía eres una niña. Sí. Y nosotros cuidaremos de ti. Sí. Respondió Morrigan. Luego hizo ademán de levantarse, pero cambió de opinión y permaneció sentada, con las manos apoyadas sobre el escritorio de caoba. Tenía unos brazos muy largos y esbeltos, capaces de sostener unas alas. Sí. Soy una Maffer. Repetid estas palabras conmigo: formo parte de esta familia. Es posible que un día me quede preñada de un hombre y que tenga entonces unos hijos que llevarán sangre de bruja en las venas, como yo. Tengo derecho a existir, a ser feliz, a prosperar. Dios, todavía percibo ese olor. No lo soporto. Decime la verdad. ¿Y luego?, inquirió Rowan. ¿Y si te decimos que debes permanecer aquí, que eres demasiado joven e inocente para encontrarte con ese macho, que nosotros fijaremos la entrevista en el momento oportuno? ¿Y si prometemos que le hablaremos de ti?, intervino Mako. ¿Y si te decimos dónde está, pero solo a condición de que jures? Lo juro, contestó Morrigan. Estoy dispuesta a jurar lo que sea. ¿Tan potente es ese olor?, preguntó Mona. Me están asustando, mamá. Los tienes en la palma de la mano, señaló la diminuta Mona desde su sillón, pálida como la cera. No pueden herir a ningún ser que se explica tan bien como tú. Eres tan humana como ellos. ¿No lo comprendes? Sígueles el juego. Continúa. Quiero ocupar el lugar que me corresponde, dijo Morrigan con ojos implorantes, casi como si estuviera a punto de echarse a llorar. Dejadme ser como soy. Dejad que me una con quien yo desee. Dejad que sea uno de los vuestros. No puedes verte con él. No puedes copular con él, contestó Rowan. Al menos, hasta que seas lo bastante madura como para tomar esa decisión. Me ponéis furiosa, gritó Morrigan. Basta, Morrigan, dijo Mona. Procura tranquilizarte, dijo Mary Jane, acercándose a Morrigan con cautela y apoyando las manos sobre sus hombros. Háblales de tus recuerdos, explícales que los hemos grabado, dijo Mona. Y háblales sobre las cosas que deseas ver. Mona trataba de retomar el hilo de la conversación para impedir que su hija estallara en un torrente de lágrimas y gritos. Me gustaría ir a Donnelite, respondió Morrigan con voz temblorosa, y también visitar la planicie. ¿Te acuerdas de esas cosas? Sí,
y recuerdo que todos bailábamos formando un círculo. Lo recuerdo perfectamente. Extiendo los brazos hacia ellos y grito, «¡Socorro, ayudadme!», dijo Morrigan, cubriéndose la boca con las manos para reprimir unos sollozos. Mako se levantó y se acercó a ella, indicándole a Mary Jane que se apartara. «Cuentas con mi cariño», le susurró a Morrigan al oído. «¿Me has oído? Tienes mi cariño y la autoridad que eso conlleva». «Gracias a Dios», exclamó Morrigan, apoyando la cabeza en su pecho como a veces hacía Rowan. Luego rompió a llorar sin disimulo. Mako le acarició el pelo, más suave y sedoso que el de Mona. De pronto recordó su breve unión con Mona en el sofá, en el suelo de la biblioteca, y miró a esa frágil e imprevisible criatura. «Te conozco», murmuró Morrigan, frotando la frente contra su pecho. «Conozco tu olor y las cosas que has visto. Conozco el olor del viento en la calle Leverly, el aspecto que tenía la casa la primera vez que entraste en ella y cómo la reformaste. Conozco varias clases de madera y diversas herramientas y sé la sensación que tiene uno al pulir la madera con aceite de palo. También sé que te ahogaste, que tenías mucho frío y que luego entraste en calor y viste a los fantasmas de las brujas. Esos son los peores, los más potentes, a excepción de los fantasmas de los taltos. Debes de llevar el espíritu de una bruja o de un taltos dentro de ti a la espera de salir, renacer, crear una nueva raza. Los muertos lo saben todo. Deberían hablar. ¿Por qué no viene él, u otro macho taltos, a mí? Lo único que hacen es bailar en mis recuerdos y decir cosas que en aquella época eran importantes para ellos. Te quiero, padre». «Yo también te quiero», contestó Mako, acariciándole la cabeza. De pronto notó que estaba temblando. «¿Sabes, padre?», dijo Morrigan, alzando la cabeza para mirarlo mientras por sus mejillas rodaban unos gruesos lagrimones, «un día conseguiré dominar el mundo». «¿De veras? ¿Cómo es eso?», preguntó Mako con calma, tratando de controlar su voz y la expresión de su rostro. «Está escrito», contestó ella con tono vehemente y sincero. «Aprendo muy deprisa, soy muy fuerte, conozco muchas cosas. Cuando tenga hijos, y los tendré, de la misma forma que tú y mamá me tuvisteis a mí, poseerán mi fuerza, mis conocimientos, mis recuerdos, los humanos y los taltos. Vosotros nos habéis enseñado a ser ambiciosos. Cuando los humanos se den cuenta de quiénes somos, huirán de nosotros. Entonces el mundo se derrumbará. ¿No crees, padre?». Michael se estremeció. Oyó la voz de As. Miró a Rowan, la cual permanecía impasible. «Vivir juntos, ese fue nuestro compromiso», dijo Mako, inclinándose para besar a Morrigan en la frente. Su piel olía a bebé, fresca y fragante. «Esos son los sueños de los jóvenes, gobernar, dominar el mundo. Los tiranos de la historia eran unos individuos inmaduros. Pero tú alcanzarás la madurez. Poseerás todos los conocimientos que podamos darte». «¡Qué fuerte!», dijo Mary Jane, cruzando los brazos. Mako la miró, irritado por su inoportuno comentario y la risita que soltó mientras meneaba la cabeza. Luego miró a Rowan, quien contemplaba a la extraña joven y a Mona con los ojos enrojecidos y una profunda tristeza. Michael observó que Mona era la única que no demostraba disgusto o perplejidad, sino temor, un temor frío y calculado. «Los Maffer son también mi familia», murmuró Morrigan, «una familia de bebés que caminan. Los poderosos deben juntarse. Examinaremos los archivos informáticos y obligaremos de inmediato a los que posean la doble hélice a emparejarse y copular, al menos hasta que consigamos nivelar el resultado numérico, y entonces estaremos en pie de igualdad. Tengo que trabajar, mamá, quiero volver a entrar en la base de datos de los Maffer». «Frena un poco», dijo Mary Jane. «¿Qué piensas? ¿Qué opinas?», preguntó Morrigan mirando fijamente a Rowan. «Tienes que adaptarte a nuestras costumbres y quizás te acaben gustando. En nuestro mundo no obligamos a nadie a copular. El resultado numérico no es nuestra especialidad. Pero ya irás aprendiendo poco a poco. Nosotros te enseñaremos, y tú a nosotros. ¿No me haréis daño?». «Por supuesto que no», contestó Rowan. «No deseamos hacerte ningún daño.
¿Y ese macho que os impregnó con su olor, también está solo? Tras dudar unos instantes, Rowan asintió con un movimiento de cabeza. ¿Solo como yo?, preguntó Morrigan, mirando a Mako a los ojos. Más solo que tú, contestó Mako. Tú nos tienes a nosotros, tu familia. Morrigan se levantó, sacudió su larga cabellera y ejecutó unas rápidas piruetas mientras cruzaba la habitación. Su falda de tafetán crujía al moverse y reflejaba la luz. Lo esperaré. Puedo hacerlo. Pero habladle de mí, decidle que existo, os lo ruego. Lo dejo en vuestras manos, lo dejo en manos de la tribu. Vamos, Dolly Jean, venga Mona, ha llegado el momento de que bailemos. ¿Quieres acompañarnos, Mary Jane? Rowan, Mako, deseo bailar. Morrigan alzó los brazos y empezó a girar sin cesar, con la cabeza inclinada hacia atrás, su hermosa cabellera al compás de sus movimientos. Canturreaba una canción suave y melodiosa, una canción que Mako había oído con anterioridad, quizá de labios de Tessa, recluida para siempre en la casa madre de Talamasca, donde jamás vería a esta niña. Tampoco As la vería, el que había recorrido todo el mundo en busca de una compañera, que quizá también habría cantado alguna vez esa canción y que jamás les perdonaría haber mantenido en secreto la existencia de Morrigan. Morrigan cayó de rodillas junto a Rowan. Las otras dos jóvenes las miraron con inquietud, pero Mona le indicó a Mary Jane que aguardara. Rowan no hizo nada. Estaba sentada, abrazándose las rodillas. Permaneció así inmóvil mientras la ágil y silenciosa figura se aproximaba a ella, mientras Morrigan olfateaba sus mejillas, su cuello, su pelo. Luego, lentamente, Rowan se volvió y la miró a los ojos. No es humana, pensó Morrigan, pero ¿qué es? Sin perder la compostura, Rowan no dio señal alguna de estar pensando aquello mismo acerca de Morrigan. Pero sin duda presentía el peligro. «Puedo esperar», repitió Morrigan suavemente. «Escribid en la piedra su nombre y el lugar donde se halla. O grabadlo en el tronco del roble funerario. Escribidlo donde queráis. No me lo enseñéis, pero conservadlo hasta que llegue el momento de conocernos. Puedo esperar». Luego retrocedió y, tras realizar un par de piruetas, salió de la habitación canturreando, cada vez más fuerte, hasta que el sonido se convirtió casi en un silbido. Los demás permanecieron sentados en silencio. De pronto, Dolly Jean, que se había quedado dormida, se despertó bruscamente y preguntó, «¿Qué ha pasado?» «No lo sé», respondió Rowan. Se produjo un intercambio de significativas miradas entre Rowan y Mona. «Será mejor que vaya a ver cómo está», dijo Mary Jane, abandonando con prisa la habitación, antes de que se tire vestida a la piscina o se tumbe sobre la hierba y empiece a olfatearla para intentar descubrir dónde se encuentran enterrados los cadáveres. Mona suspiró. ¿No tiene la madre nada que decirle al padre?, preguntó Mako. Tras reflexionar unos instantes, Mona respondió, «No. Es cuestión de observarla y esperar». Luego miró a Rowan y agregó, «Ahora comprendo por qué hiciste lo que hiciste». «Ah, sí», preguntó Rowan en voz baja. «Sí», contestó Mona. «Lo sé». Se puso en pie lentamente, como si se dispusiera a abandonar la habitación. De golpe se volvió y dijo, «No quise decir. No quise decir que debíamos hacerle daño». «Lo sabemos», respondió Mako. «También es hija mía, no lo olvides». Mona lo miró con tristeza, impotente, como si hubiera mil cosas que quisiera decir, preguntar, explicar. Pero meneó la cabeza y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir se volvió, mostrando un rostro radiante. Una chiquilla con el cuerpo de una mujer debajo de su vestido de encaje. «Es mi pecado lo que ha provocado esto», pensó Mako, «lo que ha desencadenado esta situación». «Yo también percibo su olor», dijo Mona. «El olor de un macho vivo. ¿No podéis desprenderos de él con agua y jabón?» Así Morrigan se calmaría y dejaría de pensar y hablar de él. «Temo que por la noche entre en vuestra habitación y empiece a olfatearos. Aunque es incapaz de haceros daño, por supuesto. En el fondo, tenéis todas las de ganar». «¿A qué te refieres?», preguntó Mako. «Si no hace lo que le ordenemos, no le hablaréis sobre el macho. Es así de simple».
En efecto, es un sistema para controlarla, dijo Rowan. Existen otros medios. La pobrecita sufre mucho. Estás cansada, bonita, dijo Mako. Vete a dormir. Sí, dormiré abrazada a Morrigan. Pero si os despertáis y la veis olisqueando vuestra ropa, no os asustéis. Aunque comprenderé que os llevéis un susto. Descuida, estaremos preparados, contestó Rowan. ¿Pero quién es él?, preguntó Mona. Rowan se volvió, como quisiera cerciorarse de haber oído bien la pregunta. Dolly Jan, con la cabeza inclinada sobre el pecho, soltó un ronquido. ¿Quién es ese macho?, insistió Mona. Los párpados se le empezaban a cerrar a causa del cansancio y las emociones. Si te lo digo, contestó Mako, debes prometerme que no se lo contarás a Morrigan. Debemos mostrarnos firmes en este asunto. Confía en nosotros. Madre. Gritó Morrigan desde arriba. En el piso superior había comenzado a sonar un vals de Richard Strauss, una de esas maravillosas piezas de música suave y melodiosa que se podrían estar escuchando toda la vida. Por una parte, Mako tenía ganas de verlas bailar, pero por otra, no. ¿Están informados los guardias de que no deben dejarla salir?, preguntó Mako. No, contestó Mona. Creo que sería mejor que los despidierais. Su presencia la pone nerviosa. Puedo controlarla mejor si ellos no están rondando por aquí. Morrigan no se escapará, me necesita. De acuerdo, dijo Rowan. Los despediremos. Mako no estaba muy convencido. Sin embargo, al cabo de unos instantes asintió con un gesto y dijo, como quieras. Todos estamos metidos en este asunto. Morrigan volvió a llamar a su madre mientras el volumen de la música iba en aumento. Mona dio media vuelta y salió de la habitación. Aquella noche Mako pudo oír risas y, de vez en cuando, el sonido de la música, ¿o acaso soñó con la torre de Stuart Gordon? Luego oyó a alguien teclear al ordenador, más risas y unas sigilosas pisadas en la escalera. Después percibió el sonido de unas voces juveniles, agudas y melodiosas, tarareando aquella canción. Era inútil tratar de conciliar el sueño. No obstante, al cabo de un rato se quedó dormido. Su extenuado organismo necesitaba descansar, evadirse de la realidad, sentir el contacto de las sencillas sábanas de algodón y el cálido cuerpo de Rowan junto a él. Debía rezar por ella, por Mona, por todos ellos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Michael abrió los ojos bruscamente. Venga a nosotros tu reino. No. La sensación de desasosiego era inmensa y al mismo tiempo esquiva. Estaba rendido. Venga a nosotros tu reino. Era incapaz de reflexionar. Se volvió y sepultó su cara en el tibio cuello de Rowan. Te quiero, susurró ella medio dormida, como si murmurara una oración más reconfortante que aquella que había pronunciado él. Capítulo 34. La pura monotonía de la nieve, de las interminables reuniones, llamadas telefónicas, documentos de fax repletos de estadísticas y resúmenes de la vida comercial que él había elaborado en su intento de alcanzar el oro y los sueños. Al mediodía apoyó la cabeza sobre la mesa. Hacía 5 días que Michael y Rowan se habían marchado. No lo habían llamado, ni tan siquiera le habían escrito una nota. As se preguntó si sus dotes les habrían entristecido, o desconcertado, o acaso habían decidido olvidarlo del mismo modo en que él mismo intentó apartar de su mente el recuerdo de Tessa, de Gordon, muerto en el suelo, de Yuri balbuceando y estrujándose las manos, del frío invierno en el valle y de las burlas de Ekendron. ¿Y si sus voces sonaban secas e indiferentes y él se quedaba con el aparato en la mano una vez que cortaba la línea tras unos apresurados adioses? No, eso habría sido infinitamente peor. Mejor dicho, no era lo que él quería. Ve a verlos, solo verlos. Sin alzar la cabeza, As pulsó el botón. Ordena que preparen el avión. Aléjate del intenso frío de esta ciudad, ve a la tierra perdida del amor. Contémplalos, contempla su casa y sus cálidas luces, asómate a esas ventanas que describieron con todo lujo de detalle y después márchate de forma discreta y sigilosa, sin implorarles que te miren a los ojos. Ve a verlos, nada más. Era un pequeño consuelo.
Antiguamente todas las casas eran reducidas, carecían de ventana y estaban fortificadas. No podías ver a sus ocupantes. Pero ahora era distinto. Uno podía contemplar una vida perfecta como si contemplara un cuadro. El cristal transparente constituía una barrera que impedía la entrada de cualquier extraño y servía para delimitar el territorio secreto del amor de cada uno. Pero los dioses eran generosos y te permitían asomarte al interior de las casas para contemplar a las personas que echabas de menos. Con eso bastará. Hazlo. Ellos jamás lo sabrán. No deseaba atemorizarlos. El coche estaba listo. Renwick le bajó las maletas. Qué agradable debe de ser marcharse unos días al sur, señor, dijo Renwick. Sí, a la tierra del verano. Eso es lo que significa Somerset, señor, en Inglaterra. Lo sé, respondió As. Nos veremos pronto. Mantén mis habitaciones caldeadas. Llámame de inmediato si. No dudes en avisarme si sucede algo importante. Un espléndido crepúsculo, una ciudad tan llena de parques y jardines que se oían a multitud de pájaros cantar las melodías del atardecer. As se apeó del coche a pocas manzanas de distancia de la casa. Conocía el camino. Había comprobado su ubicación en el mapa de la ciudad. Pasó frente a unas verjas de hierro y unas hermosas madreselvas. Las ventanas estaban iluminadas, aunque el cielo se extendía todavía radiante y cálido en todas las direcciones. As oyó el canto de las cigarras y de los estorninos, que de repente descienden en picado pareciendo que van a depositar un beso, cuando en realidad lo que pretenden es devorar. As aceleró el paso mientras contemplaba con admiración las aceras de trazado irregular, las banderas que ondeaban en los edificios, los ladrillos cubiertos de musgo, un sinfín de cosas maravillosas para ver y tocar. Al fin llegó a la esquina donde vivían Michael y Rowan. Frente a él se alzaba la casa donde había nacido un Taltos. Una auténtica mansión, con muros de estuco que parecían de piedra y unas majestuosas chimeneas. Advirtió que su corazón empezaba a latir con fuerza. Ahí vivían sus brujos. No pretendo molestar. Ni rogar. Tan solo veros. Disculpadme por caminar junto a la verja, bajo las ramas de los floridos árboles, y que de pronto, aprovechando que la calle está desierta, me encarame a la verja y aterrice entre los húmedos matorrales. No veo a ningún guardia por los alrededores. Esto significa que os fiáis de mí, que confiáis en que jamás penetraré en vuestra casa sigilosamente, sin haber sido invitado, de forma inesperada. No he venido a robar. He venido solo a hacer lo que cualquiera puede hacer, observaros desde lejos. Nosotros nunca robamos a quienes observamos sin que ellos lo sospechen. Ten cuidado. Procura que no te vean. Pégate al seto y a los grandes árboles cuajados de relucientes hojas que se mecen al compás del viento. Este cielo es como el húmedo y suave cielo de Inglaterra, cercano, rebosante de color. Aquel debía de ser el laurel bajo el cual se detuvo Lashe, asustando con su presencia a un niño, Michael, al indicarle que se aproximara a la verja. Michael, un niño brujo al que un fantasma era capaz de reconocer, el cual vivía en el mundo real aunque de vez en cuando atravesara unas zonas mágicas y encantadas. As tocó la seria corteza del árbol, pisó la mullida hierba. El perfume de las flores y las plantas, de los organismos vivos y la tierra, impregnaba el ambiente. Era un lugar de ensueño. As se volvió lentamente para contemplar la casa. Cada piso contaba con porches de hierro forjado. Aquella debía de ser la habitación de Julien, donde la tupida enredadera alargaba sus tallos como si quisiera atrapar el aire. Y allí, más allá de la mampara, estaba el salón. ¿Dónde estáis? As no se atrevía a aproximarse. Hubiera resultado trágico que lo descubrieran en esos momentos, cuando la tarde violácea caía sobre las flores del jardín que relucían en los parterres y las cigarras cantaban de nuevo. En aquel momento se encendieron unas luces en la casa y, detrás de los visillos de encaje, se adivinaron los cuadros que colgaban de las paredes. Al fin As decidió acercarse, envuelto en las sombras del atardecer, para mirar a través de las ventanas. Los murales de Riverbend, ¿no era así como los había descrito Michael? Aunque todavía era pronto, quizá ya se hubieran reunido para cenar. As avanzó con sigilo a través de la hierba.
¿Tenía quizás aspecto de ladrón? Los rosales lo ocultaban de la vista de quienes se hallaban detrás de los cristales. Eran muchos. Mujeres jóvenes y viejas, así como hombres vestidos con elegantes trajes que alzaban la voz como si estuvieran discutiendo. No era eso lo que As había soñado, lo que esperaba. Sin embargo, no conseguía apartar los ojos del portón principal. Permite que vea a los brujos siquiera una vez. De pronto, como si alguien hubiera escuchado su ruego, As vio a Mako gesticulando con vehemencia y hablando con otras personas que no parecían estar de acuerdo con él. Al cabo de unos momentos, como si hubiera sonado un gong, de repente todos se sentaron y los criados entraron en el comedor. As percibió un aroma a sopa y a carne, una comida que él no probaba nunca. En aquellos momentos apareció Rowan, insistiendo en algo mientras miraba a los otros, discutiendo, indicando a los hombres que volvieran a sentarse. Una inmaculada servilleta blanca cayó al suelo. Los murales representaban unos cielos estivales perfectamente ejecutados. As deseó aproximarse más, pero resultaba demasiado arriesgado. No obstante, alcanzaba a ver con claridad a Michael y Rowan, e incluso oía el murmullo de los cubiertos al rozar los platos. También percibía el olor a carne, a seres humanos, ¿a qué? Debe de ser un error, pensó As. Pero de golpe se sintió invadido por un olor penetrante, antiguo, tiránico. Un olor a hembra. Justamente cuando trataba de convencerse de que eso era imposible y buscaba con la mirada a la joven bruja pelirroja, entró en la habitación un tal hembra. As cerró los ojos y escuchó los latidos de su corazón. Aspiró el olor que exhalaba la hembra, el cual se filtraba por las rendijas de los muros y los marcos de las ventanas, excitando su miembro, y lo obligó a retroceder, aterrado, deseoso de salir huyendo pero incapaz a la vez de moverse. Una hembra. Una Taltos. Allí. Su roja cabellera resplandecía a la luz del candelabro. Hablaba rápidamente como si estuviera inquieta, a la vez que extendía y movía los brazos. As percibió las notas agudas de su voz. Observó su rostro, el rostro de una recién nacida, sus delicados brazos, su vestido de encaje, su sexo latiendo de deseo, como una flor que se abriera en la oscuridad exhalando aquel olor que penetraba en su mente y lo trastornaba. Rowan y Michael se lo habían ocultado. Ella estaba ahí, y ellos, sus amigos, los brujos, no se lo habían dicho. Temblando, sintiendo que el frío le invadía las entrañas, rabioso y enloquecido ante aquel olor, As los observó a través de la ventana. Unos seres humanos, que no pertenecían a su especie, le habían dado la espalda y le habían ocultado la presencia de su princesa, la cual seguía discutiendo acaloradamente con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué lloraba aquella espléndida y bellísima criatura? As salió de detrás de las matas, no impulsado por su voluntad sino por una atracción irresistible. Se situó detrás de un delgado poste de madera, desde donde pudo oír los lamentos y reproches de la joven. La muñeca estaba impregnada de ese olor. Tirasteis el envoltorio a la basura pero la muñeca olía a él. Se quejó con amargura. Era frágil como todos los recién nacidos. ¿Y quién componía ese augusto consejo que se negaba a responder a sus súplicas? Michael alzó la mano para imponer orden. Rowan agachó la cabeza. Uno de los hombres se puso en pie. «Si no me lo decís, romperé la muñeca», gritó la joven. «No», le contestó Rowan, precipitándose hacia ella. «Te lo prohíbo. Michael, ve a buscar la Bru, no dejes que la rompa. Morrigan, Morrigan». La joven continuó llorando suavemente, mientras su olor se concentraba y flotaba en la atmósfera. «Yo os amaba», pensó As, «y durante unos días incluso pensé en convertirme en uno de los vuestros». Angustiado, rompió a llorar. Samuel tenía razón. Ahí, detrás de esos cristales. «¿Qué debo hacer?», murmuró As. «Romper el cristal de un puñetazo y echaros en cara vuestro silencio, vuestro engaño, el hecho de no haberme comunicado que ella existía? No os creí capaces de traicionarme». As no soportaba contemplar el sufrimiento de la joven. ¿Acaso no lo comprendían? Ella había captado el olor del macho en los regalos que él les había dado a Michael y Rowan. Aquello era una tortura para la pobre recién nacida.
La joven levantó la cabeza. Los hombres, que se habían congregado a su alrededor, no consiguieron que volviera a sentarse. ¿Qué era lo que había atraído su atención? ¿Por qué miraba fijamente la ventana? As estaba seguro de que no podía verlo, debido a la luz que se reflejaba en el cristal. As dio un paso atrás. El olor, sí, trata de captar mi olor, amor mío. As cerró los ojos y retrocedió torpemente a través del césped. Ella se aproximó a la ventana y apoyó las palmas de sus manos contra el cristal. Sabía que él estaba allí. Había captado su olor. ¿Qué significado tenían las profecías, los proyectos, la razón, cuando durante toda la eternidad él solo había visto a una hembra como aquella, joven y fogosa, en sueños, o a una vieja como Tessa? As oyó el estruendo que produjo el cristal de la ventana al romperse. Luego oyó gritar a la joven, y al volverse contempló atónito cómo echaba a correr hacia él. «Aslar», gritó ella con su aguda voz. Acto seguido emitió una retahíla de palabras a gran velocidad, unas palabras que solo él podía oír acerca del círculo, las canciones, los recuerdos. Rowan se había aproximado a los escalones del porche, donde se hallaba Mako. La amistad que había existido entre As y ellos había desaparecido y, por tanto, también cualquier obligación que ésta conllevara. La joven corrió hacia él a través del césped y se arrojó en sus brazos, envolviéndolo con su espesa y flameante cabellera. Al abrazarlo, cayeron al suelo unos fragmentos de cristal que habían quedado adheridos a su pelo y su vestido. As sintió sus cálidos pechos e introdujo la mano debajo de la falda para palpar su sexo, húmedo y caliente, mientras ella gemía y le lamía las lágrimas. «Aslar. Aslar. ¿Conoces mi nombre?», exclamó el asombrado, besándola apasionadamente y con el deseo de arrancarle allí mismo la ropa. As no recordaba haber visto ni conocido a nadie como ella. No era Janet, la que había muerto en la hoguera. Era ella misma, su amor, la hembra a la que había estado buscando durante toda su vida. Los brujos presenciaron la escena en silencio. Los otros también habían salido al porche. Todos eran brujos. Ni uno levantó un dedo para tratar de interponerse entre ellos, para separarlos. As observó que Mako tenía un aire pensativo, y Rowan quizá de resignación. Deseaba decirles, «Lo siento. Debo llevarla conmigo. No creo que os sorprenda. Lo siento sinceramente. No vine a buscarla. No vine a juzgaros y robaros lo que os pertenece. No vine a descubrir que teníais encerrada aquí a una hembra y luego olvidarme de ella». La joven lo devoraba a besos, oprimiendo sus jóvenes y dulces pechos contra él. De pronto Mona, la bruja pelirroja, se precipitó hacia ellos gritando enfurecida. «Morrigan. Me voy, madre, me voy». Morrigan pronunció las palabras tan deprisa que era imposible entenderlas, pero para él fue suficiente. La cogió en brazos, dispuesto a salir corriendo, y vio que Mako levantaba la mano en ademán de despedida, como dándole permiso para marcharse de inmediato, y que su hermosa Rowan asentía. Tan solo Mona, la pequeña bruja, gritó. As tomó a la joven de la mano y ambos echaron a correr ágilmente por el oscuro césped, a lo largo de unos pasillos empedrados, y atravesaron otro fragante jardín, húmedo y frondoso como las antiguas selvas. «Eres tú». El olor que emanaba de los regalos me hizo enloquecer, exclamó Morrigan. Tras ayudarla a encaramarse sobre la tapia, As saltó a la calle y la cogió de nuevo en brazos. Sentía un deseo casi irresistible. Agarrándola del pelo, la obligó a inclinar la cabeza hacia atrás y la besó en el cuello. «Aquí no, Aslar», murmuró la joven, aunque su cuerpo cedía con docilidad. «En el valle, Aslar, en el círculo de Donnelight. Sé que todavía existe, lo veo en mi mente». «Sí, sí». As no tenía la certeza de poder reprimir sus deseos durante el largo viaje en avión hasta Donnelight. Pero no debía lastimar sus suaves pezones, ni desgarrar su frágil y tersa piel. As se echó a correr con ella de la mano, mientras Morrigan lo seguía con pasos ágiles y enérgicos. Sí, se dirigían al valle. «Amor mío», murmuró él, volviéndose para contemplar la casa por última vez, la gigantesca mansión que se erguía en la oscuridad llena de secretos, brujos, magia, y desde la cual la muñeca Bru lo observaba todo.
El lugar donde residía el libro. Mi bella y joven esposa. Las pisadas de Morrigan resonaban sobre los adoquines. As la tomó en brazos y echó a correr a toda velocidad. De pronto oyó la voz de Janet en la cueva, repleta de potes de arcilla, temor, remordimientos y calaveras que relucían en la oscuridad. La memoria ya no era el estímulo, el pensamiento, la mente que pone en orden la onerosa carga de nuestras vidas, fracasos, errores, momentos de exquisito dolor, humillación. No, la memoria era algo tan suave y natural como los oscuros árboles que se alzaban sobre sus cabezas, como el cielo violáceo, como la luz que declinaba, como los murmullos de la noche. Una vez dentro del coche, As la sentó sobre sus rodillas, le rasgó el vestido, la agarró del pelo y lo restregó contra sus labios, sus ojos. Morrigan lanzó una exclamación de placer y comenzó a canturrear. El valle, murmuró ella. Tenía las mejillas arreboladas, los ojos brillantes. Antes de que amanezca aquí, el día habrá despuntado en el valle, dijo As. Nos tumbaremos sobre la hierba, entre las piedras, íntimamente abrazados, mientras el sol se eleva sobre nosotros. Lo sabía, murmuró Morrigan. As le besó el pezón, succionando el dulce néctar de su carne, gimiendo mientras sepultaba el rostro entre sus pechos. El coche se alejó a toda velocidad de la sombría esquina y la majestuosa mansión, dejando atrás las grandes ramas cubiertas de hojas que sostenían la oscuridad como una fruta madura debajo del cielo violáceo. El vehículo parecía un proyectil lanzado hacia el corazón verde del mundo, transportando a los dos taltos, macho y hembra, que al fin se habían encontrado. Fin de Taltos. Las brujas de Maffer. Anne Rice.